Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business. El día de hoy nos acompaña Ekatzin Martínez, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Héctor Torres, Bienvenidos. Carlo Francis, Francis para los compas. en los controles Gabriel Aguilar. ¿Qué onda? Listo, pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Cuéntanos, Francis, de qué va a tratar el episodio. Hoy tenemos un tema muy ad hoc con nuestra invitada. Tenemos a la consultora familiar Brenda Montserrat. Ahí tocaremos el tema de las empresas familiares. ¿Consultora familiar o consultora de empresas familiares? Porque si no, le vas a empezar a preguntar No, otras que sí, con cosas. la consultora de empresas familiares. El tema de hoy pues es los negocios familiares, que es un tema muy, muy interesante globalmente y también un tema muy particular aquí en México. Tenemos aquí un currículum que además de bonito es bastante largo, tienes 2 hojas de currículum, entonces sería imposible abarcarlo todo. Pero bien, me gustaría en este caso que mejor te presentaras, nos hablaras un poco de ti o mucho de ti. Adelante. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todo su auditorio. Bueno, soy Brenda Reynoso. Como bien comenta Francis, me dedico a la consultoría de empresas familiares. Y bueno, inicié en este apasionante mundo, pues naciendo y creciendo en una empresa familiar. Mis padres desde novios empezaron a colaborar juntos y ya para cuando yo llegué, pues ya tenían un negocio andando, ¿no? Con el paso de los años y al egresar de la carrera de mercadotecnia, que fue lo que estudié, ingreso a una firma de consultoría en marketing y bueno, ahí empiezo a conocer todo este contexto de la consultoría, cómo apoyar a las empresas, cómo de alguna manera a ayudarlas a fortalecer pues sus procesos o sus necesidades. Y en esa trayectoria también me tocó con un proyecto de una firma de consultoría en temas patrimoniales, tenía más que ver con asesorías fiscales, legales, y ahí encuentro la consultoría de empresas familiares. Entonces, a partir de ahí entiendo que hay una atención especializada para estas empresas y posteriormente cuando ingreso a estudiar la maestría, pues mi tesis la enfoco al estudio de empresas familiares. Y así es como llegué a la empresa familiar. Perfecto, muy bien. Pues bueno, vamos empezando a abrir este tema. ¿De qué se trata, Francis? Pues bueno, la definición, más bien la dejaría que la des tú. Después nosotros daremos cuál es la definición que tenemos aquí nosotros. Pero en efecto, mire, este es un tema muy interesante en México, tomando en cuenta pues que en las cifras, México es un país de pymes. Mayormente el 70% de los empleos en México pues son empresas familiares. Y hay un gran problema con este tema, como tú obviamente sabrás, que como lo mencionabas antes de iniciar el capítulo, en México todavía estamos un poco atrasados en comparación a otros países, ya que sabemos muy poco discernir, entre el papel, entre los roles que tenemos que tomar en este caso, y que es muy diferente una familia, una empresa donde tienes elementos de tu familia a donde tienes elementos, que contratas, ¿no? Por sus cualidades. No sé si gustarías, antes de que nosotros iniciáramos con nuestras definiciones, ¿qué es una empresa familiar, Brenda? Sí, mira, una empresa familiar es muy sencillo. Algunas veces la gente lo considera como que son los pequeños negocios. Sin embargo, si tomamos en cuenta las referencias establecidas por algunos autores, una empresa familiar es aquella empresa que está constituida ya sea en su parte patrimonial por familia o que en su operación se encuentran colaborando familiares. Entonces, esto ya nos desmarca el tamaño, el giro, si tiene muchos empleados, si tiene pocos empleados. Entonces, más bien tiene que ver si el capital de esta empresa es familiar o si dentro de la operación miembros de una familia están colaborando. Ok. Pues Ahora, puedes adelante. decir que una empresa familiar puede surgir desde 2 personas en adelante. Porque Sí. puede ser, o sea, Mira, puede ser desde 2 personas o, sí, por ahí me dijeron que se vale decir marcas, ¿no? Sí, totalmente. Walmart es una empresa familiar, Sí. Heineken es una empresa familiar, Grupo Inditex sigue siendo empresa familiar,
Grupo Renault sigue siendo empresa familiar. Aquí en México podemos hablar de Mazatún, de Coppel, Grupo Carson, Televisa. Todas estas empresas no tiene que ver si están grandes, si están pequeñas, sino que el capital en su mayoría está formado por empresas familiares. Más bien la apreciación que tú dices o que tú comentabas es esa, ¿no? Que de repente cuando la gente escucha hablar de empresas familiares no ve el tamaño que pueden alcanzar, porque vamos a poner, o creo que cabe señalarlo, pero muchas de esas empresas que tú ahorita mencionaste, pues empezaron como pequeñas empresas algunas, ¿no? Bimbo. Y hoy llegaron al tamaño que tienen, precisamente que creo que es en el sentido de entender el punto de que a final del día, como empresa familiar, pues también el que sea familiar no le impide pensar en un crecimiento a ese nivel como empresa, ¿no? No necesariamente claro. Eso es una cuestión que lo limitara. No se toma en cuenta como si fuera un tope, ¿no? Quizás ahí me ha tocado ver justamente pymes que se quedan en el camino justamente por esta mentalidad de, oye, no, ¿por qué voy a meter a otra gente que ni siquiera conozco? Oye, yo le tengo total confianza a la familia. Oye, porque siempre son los que menos van a traicionar, ¿no? Entonces esta mentalidad tan cerradita. De confianza. Ajá, esta mentalidad tan cerradita de, oye, a ver, hay tantos ejemplos a nivel nacional e internacional que justamente tienen esa apertura, que era lo que comentaba el profe hace ratito. O sea, el hecho de explotar esa capacidad a tener no solamente familiares, sino más colaboradores, ¿no? Uh-huh. Ahora, el tema nada más como lo que comentaba Brenda, es que muchas veces lo que sí termina pasando es que son los socios y por ende, pues ahí a final de cuentas hay un interés también en la cuestión económica, claro. ¿No? Y además de la parte de la relación familiar que existe, ¿no? Y también discernir qué se queda en casa y qué es trabajo, ¿no? Así como no me mandaste el Excel, tú no lavaste los trastes. O sea, creo que es lo más complicado, ¿no? Sí, bueno, como discernir. Igual y no lo he vivido en carne propia, pero me imagino que debe ser muy difícil el saber en qué momento terminas realmente o das cierre a esta parte laboral, sí, y separas lo familiar, porque no sé. Que de hecho es una de las desventajas más conocidas. Claro. O sea, la separación de los roles y la asignación de los roles. Y la asignación. Ahorita podemos entrar un poco más a ese punto. Digo, ya estábamos viendo ahorita en términos generales lo que es la introducción, el tipo de empresas, que creo que eso es importante, el entender uh-huh. que no debemos visualizarlo únicamente como pequeñas empresas cuando hablamos de eso, sino hay muchas empresas que justo terminan por ser empresas bastante grandes y complejas, uh-huh. que no este es un tema que implique que si yo empiezo una empresa familiar no se convierta en un monstruo como los que estábamos hablando, porque hay muchos ejemplos de esto precisamente y de cómo han crecido y también de lo que implica la empresa familiar. Creo que eso sería a lo mejor algo interesante de abundar en el sentido de lo que económicamente pesan las empresas familiares en México, ¿no? Claro. De lo que realmente y lo común que es que esto se dé, pero también lo común y lo difícil que es que a final de cuentas salgan adelante. No sé ahí desde la parte de la consultoría que te ha tocado, qué tan, a lo mejor comparado con el resto de las empresas que ya de por sí traen una alta defunción en los primeros 2 años, ¿qué pasa con las empresas familiares en ese sentido? ¿Se comportan más o menos igual? ¿Son más complicadas de que crezcan? ¿Qué pasa con ellas? Mira, Juan Manuel, ahorita me voy a regresar a lo que comentabas de la parte económica. Por ahí tengo unos datos del año 2009 de un censo económico que hizo el INEGI y definía que en México las empresas familiares son responsables del 50% del PIB. O sea, realmente en la economía de México, y me atrevería a decir del mundo y de varios países, está soportada en empresas familiares. Generan empleo alrededor de 14.4 millones de personas, que vendría siendo una tercera parte total de las personas ocupadas en México. Entonces, realmente si volteamos a nuestro alrededor, vamos a identificar muchas empresas familiares. Y el contexto, ahorita lo que comentas de la mortalidad, también por ahí en algún momento vi un estudio que las empresas familiares, a comparación de las no familiares, permanecen un poco más en cuanto al tiempo de emprendimiento. La empresa que no es familiar se va contra sus estados financieros, contra sus números, no es negocio, ciérrela. Y la empresa que es familiar le busca. El fundador
o el que emprendió la empresa vende el carro, pide prestado a los familiares, de alguna manera busca la estrategia de salir adelante y mantener a flote a la empresa familiar. Entonces, eso también es una gran distinción y que podría sonar un poquito raro, ¿no? Como si hay tanto conflicto y tanta complicación, son los que luchan un poquito más por mantenerse a flote y pasar por lo menos estos primeros años que cualquier negocio, siendo familiar o no, pues no es tan fácil sobrellevarlos, ¿no? Sí, que de hecho, perdón, haciendo con lo que mencionas, bueno, me decís si esta cifra está bien o mal. En México, 9 de cada 10 empresas son operadas por familias. Y sobre todo, tengo aquí también unos números. Hay como varios tipos de generaciones. Cuando inicia, no sé, vamos a imaginar, el abuelo crea una empresa. Es muy difícil que en México las empresas pasen de la tercera generación. O sea, creo que es el 12% de las empresas que sobreviven a la tercera generación, y ya si pasan de la quinta, ya probablemente se queden. Sí, realmente hay un estudio también que en este ámbito de la empresa familiar es muy sonado porque de la primera a la segunda generación pasa el 30% y de ese 30% que es segunda, tercera pasa un 12%. Entonces, Por ahí hay algunos investigadores que dicen, oye, pero lo que faltó evaluar en ese estudio es, ¿y esos que cerraron la empresa, qué pasó con ellos? Algunos renovaron el negocio o cambiaron de giro y entonces eso ya no quedó documentado. Pero en lo general sí es bien complicado por muchos factores. Hay muchas aristas en el tema de la empresa familiar. Uno de ellos es el control. Cuando el fundador crea su empresa, pues se vuelve un hijo más, ¿no? De la familia, o sea, se vuelve su todo. Entonces, el decir me voy a jubilar, una persona con, no sé, con poca edad o ya avanzada edad, les cuesta mucho trabajo porque es lo que vinieron haciendo toda su vida y porque creen que a veces nadie los va a cuidar mejor que ellos. Y también porque se cree que al dejar la dirección o el control de la empresa se va a perder esa credibilidad y prestigio de empresario. Ya lo van a ver como, pues es que a lo mejor ya no puede, ¿no? Cuando hay otro esquema, el que pudiera verse o tomarse en cuenta, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que puede ser otra porque no se puedan poner de acuerdo. Hace unos días hablaba con un compañero y me decía, voy a ir al centro joyero acá en Guadalajara, y los voy a buscar acercarme a ellos para asesorarlos. Y le dije, observa una situación. Ahí en ese como centro comercial especializado en joyería, vas a ver que está, no sé, la joyería Vázquez, caminas un pasillo, al fondo está la misma marca, ¿no? Del otro lado, la joyería Vázquez. Lo que sucede es que algunos sectores deciden, es mucho lío que mis hijos se pongan de acuerdo, mejor a cada quien le pongo su negocio y ya que ellos continúen, ¿no? Entonces realmente es muy retador ser una empresa familiar, pero cuando logran alinear los intereses de la familia y la empresa es cuando tenemos los casos de éxito de 30, 40 o más de 100 años. En Europa hay una asociación donde el requisito es que tengan más de 200 años de antigüedad, sigan siendo empresa familiar y sus finanzas sean sanas. Entonces, si ellos lo pueden hacer, nosotros también. La diferencia es que somos un continente más joven, también no hay que menospreciarnos de que no le hemos echado ganas, ¿no? También nos faltan más tiempo por recorrer. Pero la situación es esa, el poderse organizar, el poderse alinear y lo que mencionaban al principio, diferenciar de roles, que es también otro de los temas complicados, poderlo hacer. Yo quería comentar ahorita precisamente de esto que estábamos platicando. Creo que entonces existe esta situación en donde la empresa familiar, de acuerdo a los números que comentabas tú, probablemente en los inicios, en las etapas iniciales, la empresa familiar tiene la fortaleza, yo creo que al estar en familia, la confianza y de alguna manera como a lo mejor ser más cercanos y estar como más compenetrados como familia, de poderte esforzar un poquito más en que el negocio salga adelante, ¿no? Pero el problema, yo creo que el problema viene en el largo plazo, es decir, a diferencia de los otros, de una empresa normal, pues si simple y sencillamente no está cayendo el negocio, es como más fácil decir, ¿sabes qué? Bueno, pues gracias, nos vemos. Sí, en este caso que como que es un más ideal, un compromiso, un compromiso de la familia. Te aferras más, ¿no? Claro, como que te ayuda en el principio, pero creo que como que debe haber una transición, porque sobre todo en el principio en las empresas muchas veces,
la verdad es que hay muchas cosas que se están aprendiendo y vas encontrando sobre la marcha. Claro. Las reglas del juego, algunas situaciones que tienes que ir definiendo. Al estar esta parte en donde está de alguna manera, me imagino a veces la jerarquía familiar, el conocimiento que tienes de las personas, eso es un poquito sencillo en un principio. El problema ya es en el largo plazo, cuando ya las cosas empiezan a cambiar, a crecer, la empresa empieza a tener requerimientos diferentes. Yo creo que eso sería entonces lo que estaría pasando, ¿no? Que digamos, hay momentos y hay que saber entender cada momento en la empresa familiar. ¿Será algo así? Claro, definitivamente, porque ahorita escuchándote tu comentario pienso en que algunos fundadores quieren gobernar la empresa y de igual manera quieren gobernar a la familia. ¿A qué quiero llegar con esto? Que está tan, obviamente, comprometido, ilusionado, emocionado con su proyecto que inició de ceros y que ahora es una gran empresa, que quiere que toda la familia esté ahí, ¿no? Y hay algunos miembros de la familia que dicen, oye, espérame, yo quiero ser fotógrafo, yo quiero ser artista, yo no tengo nada que ver con la empresa. Algunos por lealtad a la familia y porque hay familias más rígidas, pues dicen, ok, voy a la empresa y hago el esfuerzo y nunca se atreven a abrir de verdad su sentimiento y decir, pues esto no es lo mío, ¿no? Porque los fundadores o los padres de familia lo ven como, oye, pues te estás alejando de la familia. Entonces ahí hay que ver esa separación, o sea, desde ahí viene el poder tener el libre albedrío de elegir. En la familia no tienes opción de elegir, ahí te tocó nacer y ya está, pero en la empresa sí hay opción de elegir y hay quien se rige y dice, no, pues mis hijos tienen que estar aquí y empiezan a crear conflictos, ¿no? Cuando no necesariamente puedes ser dueño de la empresa, pero no necesariamente tienes que ir a trabajar a la empresa. Que termina siendo como este efecto de la película de Mis Reyes contra Godines, ¿no? Sí, ándale, casi. exactamente. Pero justo yo creo que ahí hay un debate muy interesante, justo en lo que platicabas de cuando un hijo no se siente parte o no le interesa formar parte de esta empresa. Y muchas veces igual por el compromiso de la familia, etcétera, es una terminan presión formando social, parte. ¿no? Es una presión social. Y yo siempre he creído que una empresa va a crecer al mismo nivel o en función de la capacidad o el interés de los empleados o las personas que lo acompañan, ¿no? Sí. Entonces puede que si una persona no está dando su 100% porque simplemente no le nace o porque ni siquiera tiene el estudio, la capacidad del área a la que se lo están involucrando, ¿no? Por cuate o chava que quiere ser fotógrafo, artista, etcétera, y lo ponen en el área de contabilidad, pues ¿quién va a decir no? Pues, sí, no, bueno. no te va a hacer un ¿sabes? daño más que la ayuda o que incluso el tener ese sentimiento de pertenencia de la familia y de la empresa, porque lo que va a pasar es odio mi trabajo, estoy detestando el tener que estar así con mi familia forzado y no tanto por gusto. Claro. Y obviamente pues esto no da los resultados empresariales que la es el empresa objetivo, necesita ¿no? para Realmente crecer. Exacto, que a fin de cuentas es el objetivo de una empresa, ¿no? El generar. 100%. Y si pones a encargo a alguien que no tiene el interés, pues justamente no es ese engrane que está fallando, ¿no? Que de hecho no sé si quisiera que nos fuéramos a las ventajas y desventajas. Claro. Porque ahorita, digamos, en esta parte de las desventajas, tenemos número uno que sería la sucesión de los cargos, ¿no? Que decir, híjole, pues le paso el cargo a la persona especializada, pero o se lo doy a mi hijo, ¿no? Que pues recibe Y no me va a decir que no porque soy su papá. Ajá, exactamente, ¿no? ¿No? O sea, influye mucho en esta parte, ¿no? ¿A quién para los cargos? O incluso imagínate que tengas a 3 hijos. ¿A quién de los 3 a quién de los 3 le pasas la silla, no? Si ambos han estado comprometidos y pues entra esta parte, ¿no? Que creo que la debes saber de memoria. Te voy a mencionar 4, que yo creo que no vas a mencionar más. Tenemos el inmovilismo, que es... estas empresas suelen ser conservadoras ya que tienen miedo a perder pues todo el capital, ¿no? Imagínate que quieras hacer un riesgo muy importante, pero sabes que si truena, que si algo pasa, toda la familia se va de picada y no es como que pues el papá perdió su trabajo en el empleo o pues la mamá perdió el trabajo, sino Todos que porque están todos alrededor, todos van de parejo, ¿no? y Y puede ser un endeudamiento familiar. Ahí hay un tema interesante y de hecho, no sé, me imagino que igual y tú tienes algún ejemplo por ahí, igual si nos lo puedes contar. Cuando hay empresas que fácilmente confunden los recursos de la empresa con los recursos de la familia, ¿no? Así, no, esto era para jitomate. No, sí. No, pero, o sea, creo que muchas veces pasa, ¿no? Y que sobre todo, bueno, lo escuché mucho cuando pasa que es más bien es como una persona física con actividad empresarial, que como el cheque sale a tu nombre, pues prácticamente, pues este dinerito es mío, y realmente es como no, o sea, hay que tener papito. la capacidad de partir, Así ¿no? como de, no, eso es para huevo y leche, hijo. Déjate terminar claro. con estas 3 segundos con ella.
La incompetencia, que también la mencionamos, que es que está la persona ahí no porque tenga, pues, por meritocracia el cargo, sino porque es el familiar. Y la falta de formalismo por el exceso de flexibilidad. Pues déjame llegar tarde. Pues déjame llegar a las 12 porque, etcétera, ¿no? O sea, de que no hay como el compromiso, ya que, pues, no sabemos discernir entre esta parte, ¿no? Son las 4 que tengo. Sí, así es. Ahorita lo que comentan, pues es el pan de cada día de las empresas familiares. Y quien nos escuche va a decir, ay, oye, pues es una historia de terror, ¿no? Qué miedo hacer empresas familiares. No, aquí el punto es hablarlo y aterrizar. Pero fíjate, ahorita lo que comentaba Héctor de decir, oye, que se confunde los recursos, ¿no? Sí. Y la confusión viene desde el fundador. Van a decir que esta sesión es para ir en contra del fundador. No. Pero desde ahí claro. debe de haber un orden. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos en una edad adolescente, joven, pues nosotros interpretamos, y en la práctica seguramente puede ser así también, que todos los beneficios o los recursos, el sostén de la casa, los viajes, las colegiaturas, el pago de la muchacha, el chofer, el jardinero, todo funciona, todos los gastos de casa se cubren por la empresa. Claro. Y cuando se llega a una edad adulta, eso sí lo he visto en familias cuando estamos ya en la parte de apoyarlos a ordenar esto y decir, ok, de la empresa, ¿qué beneficios van a tener la familia y los hermanos? Y empiezan a hacer como la lista, ¿no? Y de repente la persona que le toca administrar dice, es que ¿cómo le hacía a mi papá? O sea, todo salía de la empresa, pero ¿de qué manera administraba los recursos? Porque pues se siguen pagando en la empresa también los servicios, las nóminas, los proveedores y demás. Y él de todas maneras pagaba viajes, vacaciones, invitaba a toda la familia, a la abuelita y a los hermanos, pagaba la fiesta, que a fulanito ya le pasó tal cosa, un accidente, pues salía el dinero. O sea, y a veces también el control de la familia lo confunden, como es el que está ahora sí que aportando el recurso o el dinero, pues lo que diga, e incluso los mismos papás se ponen a lo que el hijo diga, ¿no? Es que pues él nos aporta, él nos ayuda, si tu hermano quiere, sí, si no, no. Entonces todo eso va generando confusiones y cuando el fundador llega a faltar y deja todo eso ahí, digamos, tirado, que se inesperadamente, se vuelve bien complicado. Entonces, lo mejor es que estando el fundador se organicen y digan, a ver, ¿qué sí se va a poder y qué no? Porque también hay que entender que esta empresa mantiene una familia y luego esa familia crece y se van haciendo otras familias. Entonces, esa empresa debe de generar para las 3, 4 familias que dependan, ¿no? de la principal. Entonces, perdón. Sí, adelante. No, es que no quería que se me fuera la idea, pero sí. Hay que ir ordenando todo esto para que no lleguen esos conflictos, ¿no? No sé si la palabra que cabría aquí sería la palabra institucionalizar, que creo que a final de cuentas las empresas que logran ser exitosas en el largo plazo, el hecho de este éxito es que lleguen a ser instituciones. Es decir, que las reglas estén escritas. Que estén por escrito, estén muy claras respecto a cómo se trabaja entre los diferentes socios, entre las diferentes áreas, los departamentos, etcétera, etcétera, que es esa parte de la institucionalización, en donde normalmente cuando tienes una institución, pues a veces aunque una persona en específico no esté, ya se sabe cómo tiene que trabajar el resto de la empresa, ¿no? Pero aquí, digo, a lo mejor lo que pienso, esta parte de institucionalizar a una empresa familiar, creo que probablemente cuando estás tú con socios y los socios empiezan ahí pues a lo mejor hasta tienes como de repente decir, oye, pues es que quiero que esté esto bien o no quiero tener dudas o desconfías de algún socio o lo que sea, como que luego es más fácil que las reglas del juego se pidan que estén por escrito y esté todo definido para no tener esos problemas. Y a veces en la empresa familiar eso se da por descontado y dices, no, pues ¿por qué? Pues si es mi papá o si es mi tío el que va a estar haciendo eso, ¿por qué voy a desconfiar o por qué voy a poner todo este set o estas reglamentaciones como si estuviera desconfiando y a veces esa parte de la confianza o el de no querer sonar como desconfiado o no querer como tocar fibras sensibles, como que a lo mejor lo evitas y hace que estés mucho más tiempo sin estas reglas claras del juego, ¿no? No sé qué opines. Sobre todo creo que pues esa como falta de profesionalización en el sentido de que no existe un organigrama fijo, no hay manuales, no se establecen o se asignan roles
específicos para cada persona. Y creo que es cuando comienza esta parte de que el hijo llega tarde porque soy hijo del dueño, o que porque utilizo el carro de la empresa para irme de fiesta el fin de semana. O uso los recursos, ¿no? De repente, ay, me endeudé, pues venga, se Pues pasa lo de aquí la está el empresa, dinerito, ¿no? sí, exactamente, ¿no? Entonces, Sí, sí. creo que justo es esa parte de... yo creo que sobre todo cuando las empresas están en esta etapa, pues, natural de inicio, ¿no? crecimiento, en la que, bueno, ahora es momento donde tenemos que establecer esta clase de normas Ir para todas las madurando, personas vaya. que conforman la empresa, ¿no? Aparte que básicamente toda la familia tiene que encargarse de los 4 elementos básicos al inicio, ¿no? Que es ventas y marketing, la contabilidad, recursos humanos, producción y tecnología. Entonces, si tienes si tu hijo no es contador, más o menos le sabe, pero no tiene las cualidades, pues bueno, ahí tienes pues de una forma una piedra en el zapato. Si la persona encarga de ventas, que es tu hijo o que es tu sobrino, no sabe vender, más o menos le sabe, pero tú sabes que puedes contratar a una persona que puede tener esta cualidad, ahí también tienes una piedra en el zapato, que de una forma, claro, puedes mantener la empresa a flote, pero no vas a dar los resultados que deseas. No es la idea, ¿no? Dentro de lo que cabe, la mejor opción es obviamente encontrar los mejores colaboradores para cada área de las que, por ejemplo, tú mencionas en este caso, Ujú. y no solo por ahí tener el compromiso o no tanto el compromiso, sino también la terquedad de querer que esté alguien ahí, no de los resultados, ¿no? Es que una forma en este caso también abarca las 3 ventajas, que es la flexibilidad, que pues a tu empleado no le puedes pedir que se quede, en teoría, 2 horas más, ¿no? Pero a tu hijo sí. Ahora, por ejemplo, tenemos... Gabrielito. tenemos número 1, la flexibilidad, que también resulta para ti como patrón, pues con tus familiares. La confianza, pues primordial en el momento, sobre todo del bajo dinero, que a veces puede también ahí tantear. Y también la estabilidad, ¿no? ¿Qué ventajas también nos mencionarías? O sea, hablamos de todo lo negativo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estos escenarios? ¿Cuáles son las ventajas que tenemos en una empresa familiar, Brenda? Hay una ventaja que me parece única y que las empresas que no son familiares no la tienen. Entre mayor o conforme vaya habiendo mayor número de generaciones en la familia, la empresa tiene oportunidad de prevalecer. Porque Ok. cuando una empresa no es familiar, dicen, ok, ya el fundador se cansa o lo que sea y dice, la vendo, pero en una empresa familiar, ¿hay a quién se la pueden dejar? Independientemente, y es otro tema si las nuevas generaciones van a trabajar en la empresa o no, pero por ejemplo, les pongo el caso de Heineken, la hija de los fundadores de la cervecera, que digamos el familiar actual, ella nunca ha trabajado y ella fue muy sincera y le dijo, ¿sabes qué? Sí, me encanta la empresa, amo la empresa, pero yo me quiero dedicar a otra cosa, ¿no? Y en el último artículo que leí sobre su entrevista, ya le preguntaban, oye, ¿estás perfilando a alguno de tus hijos para que entre a laborar en la empresa? Y ella lo que contestó fue, la familia Heineken siempre, desde el pasado, el presente y en el futuro, va a estar. O sea, no necesariamente operando, pero sí está al pendiente del negocio. Pero hay Sí, presencia, ¿no? Justamente. hay presencia, están al pendiente, pero no está ahí viendo si llegó se entregaron pues ahora sí que el producto, llegó la materia prima. Hay diferentes escenarios y eso aquí en México nos cuesta mucho trabajo comprenderlo porque estamos acostumbrados y ya lo decía uno de nuestros antecesores y nuestros héroes, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, entonces el empresario cree que si no está ahí al pendiente le van a robar, la empresa no va a funcionar. Pero hace un momento ustedes comentaron algo bien importante y que es clave en las empresas familiares, y yo creo que en cualquiera, pero en la empresa familiar es el punto que marca la diferencia, la profesionalización y la institucionalización. Porque teniendo esos dos esquemas implementados en la empresa va a funcionar esté o no esté el fundador. Porque luego tenemos esas empresas donde el fundador se enferma, le da una gripa, no puede ir y la gente pues está acostumbrada a que le digan qué hacer. Entonces, el empresario tiene que aprender a ir soltando y delegando de acuerdo al nivel de crecimiento que va teniendo la empresa. Se queda acostumbrado desde el día 1, que es el que abrió la puerta, barrió, limpió, atendió al cliente, hizo la factura, cobró, entregó la mercancía, cerró. O sea, sí, pero ya cuando pasan 20, 30 años, pues obviamente la empresa ya tiene otra madurez, hay más colaboradores y hay que dejarlos. Y es bien fácil, están las métricas. Entonces, ¿quieres saber si están dando resultados? Vete a tus métricas, ya las tendrás mensuales, semestrales, anuales,
y ahí vas cuidando el negocio, ¿no? Es complicado para los fundadores, pero es importante que se empiecen a trabajar para que obviamente la misma empresa también vaya acostumbrándose a estar sin él, porque luego llega el proveedor y no, yo quiero que me atienda el dueño o el cliente, ¿no? Que es Claro. la parte bonita también de la empresa familiar, que tienes esta cercanía y en las empresas Como no la calidez, ¿no? exacto, y en las no familiares, pues quién sabe quién la fundó, quién sabe quién es el dueño, pero pues aquí hay una persona que me atiende y ya está. Entonces, es irlo equilibrando y las ventajas pueden más sobre las desventajas o estos escenarios complejos de los que hemos hablado Claro. desde el inicio de la charla de hoy, ¿no? Esto ligado a lo que comentaba, por ejemplo, Francis anteriormente, de al inicio, pues haces la contabilidad tú mismo y realizas ciertas operaciones que a lo mejor, pues la verdad es que al principio, como cualquier emprendimiento, lo puedes hacer, ¿no? El problema es entender en qué momento te quedas corto ya con el crecimiento que puede tener la empresa para poder buscar a otra persona que realmente lo esté haciendo y justo estar creciendo a la par de cómo se esté dando el tema de la empresa, ¿no? Y entonces encontrar precisamente la gente adecuada para poderlo lograr y poder seguir en ese crecimiento, en esa situación con la empresa. Y la otra, pues también, digo, creo que muchas veces esa situación, también normalmente el fundador en un principio lo ve muy fácil, tiene la visión muy clara de a dónde quiere llegar y a veces es la parte difícil es entender en qué momento ya se está quedando corto para poderle dar seguimiento a todas las operaciones que pueda tener la empresa en un momento dado, ¿no? Sí. Exactamente, Y- exactamente. Y es que creo que no solo es un problema así de una empresa familiar como tal, pero esta parte del fundador o de los dueños o inclusive como de gerentes de aprender a delegar y no solamente buscar un empleado, sino generar un líder, como comentabas, cuando llega esta parte de, no sé, que los dueños no están o que se van de vacaciones o porque se enfermó, porque X, y todo el capital humano de la empresa se queda como, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, cuando no desarrollas realmente Grupo de trabajo. a un grupo de trabajo que sea independiente en sus áreas, que con el fin de que si el socio no está o está, pues la empresa siga trabajando de manera constante y al final, porque platicamos de que una empresa familiar puede tener a los familiares no solamente trabajando ahí, sino estando en el consejo directivo o simplemente como socio accionista checando que todo esté o se esté haciendo de la manera Sí, correcta. como en diferentes puestos, no necesariamente tienen que estar en la parte quizás operacional, Exacto. pero pueden estar en la parte intelectual quizás, ¿no? Que tengan otro tipo de apoyo, otro enfoque, no necesariamente. Y no sé tú qué consideres, Brenda, pero creo que es justo esta parte puede ser como un parteaguas entre que esta empresa tenga un crecimiento realmente importante, O se estanque. o se estanque, ¿no? O sea, porque muchas veces por lo mismo, o sea, lo que comentaba de que la empresa va a crecer en función de el poder o el capital humano que la empresa tenga, ¿no? O sea, Claro. si tienes mejores personas, tienes mejores líderes, tienes al personal más capacitado, pues la empresa va a seguir creciendo, ¿no? Ujú. Y muchas veces por lo mismo esa terquedad del dueño tal vez de no querer soltar la empresa o de que no, esto se hace de esta manera y no deja por ejemplo, puede ser el hijo que sí sabe o que estudió esa zona y no lo deja porque no, así no es. Yo siempre lo he hecho así y ha funcionado así y listo. Y tú haz lo que te digo, ¿no? De hecho, mira, KPMG recomienda, en otros países recomienda de que, así lo dice como tal, de que el salario debe ser acorde a las habilidades de las personas. Y de hecho creo que eso que tú habrás notado antes de iniciar el capítulo nos mencionaste cuando fuiste a hacer tu maestría en España. ¿Qué diferencia puedes ver? Porque nos mencionaste que llegaste allá y viste como el mindset de la gente respecto a esta cultura. ¿Cuáles son las cosas que tuviste en países más organizados que dirías que traerías a México en cuanto a la organización de las familias? Pues primero esa parte, o sea, tienen un lugar especial. Cada provincia que hay en España tiene su asociación de empresas familiares, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención, que están más organizadas en ese sentido. Las universidades tienen como eje académico la empresa familiar, los profesores hacen investigación, o sea, realmente lo toman tan importante como es la mercadotecnia, el tema de contabilidad, o sea, ya es una otra materia más, ¿no? Y eso creo que también ha provocado que la gente las ubique en las empresas familiares, pues donde van, en un lugar especial en el ambiente empresarial, independientemente del tamaño, ¿no? Incluso
me acuerdo caminando de donde tomaba el autobús a mi casa, había una botanería, no me acuerdo cuál era el nombre, pero era todo esto que hacían de cuero y vendían muchas botas de, pues cuando vas a los toros, ¿no? Para el vino. Digo, Claro. aquí nosotros la usamos en los toros, allá ellos la usan pues, a cualquier reunión o cuando Para andan. el diario, ¿no? No para el diario, pero Para el lunch de oficina, güey. la gente que ha estado allá va a entender, para el botellón cuando se juntan los chavos a tomar en la calle, ¿no? Pero, y decía, 3 generaciones, creo que se llamaba las tres Bs, algo así, pero o sea, era hasta parte de su mercadotecnia y su eslogan decir es que somos la empresa familiar. Y no dudo, porque la verdad no conviví con muchos vecinos, la verdad casi nunca los vi porque hacía mucho frío en ese lugar, pero ha de haber sido de las primeras casas que hubo en esa calle y entonces seguramente ese negocio estaba desde que fundaron la calle o se formó la calle, ¿no? Entonces, hacia eso va mi comentario. Creo que México cada día me doy cuenta que hay más apertura, las empresas familiares entienden que tienen esta alternativa de la consultoría especializada. La situación aquí es que no hay tantos consultores en empresas familiares como consultores en otras disciplinas, pero hacia allá vamos. Hacia allá vamos, las universidades, las mismas empresas, de alguna u otra manera están empujando fuerte a respaldar a las empresas familiares y que sepan que se pueden organizar en todos estos temas que hemos hablado, ¿no? O sea, que no haya susceptibilidad si el hijo no quiere trabajar y que también el hijo no se siente obligado a hacerlo de la voluntad del papá de todos mis hijos tienen que trabajar aquí y ahorita que los escuchaba, me venía a la mente que me ha tocado conocer familias donde pues les facilitan el coche, el pago de colegiatura de los hijos, o sea, los llenan de tantas cosas en cuanto a beneficios que dicen, no, pues si me voy a otra empresa, no me van a, o sea, me van a dar el mismo sueldo, pero no voy a tener los beneficios. O pasa a la inversa, es que estoy ganando muy poco. Pues sí, tu sueldo que te llega a tu cheque es de esta cantidad, pero el carro, pago de tenencias, pago de multas, reparación de coches y demás, saca la cuenta y entonces realmente reciben un sueldo mucho mayor a lo que hay en el nivel mercado. Entonces, Y aparte que a tu papá le puedes contestar a tu jefe, ¿no? ¿Verdad? O sea bueno, no sería la idea, ¿verdad? Pero... Y ahí es donde radica la importancia de dividir los roles y que como seres humanos es bien difícil. Incluso yo los pondría aquí a prueba. ¿Cuál de ustedes ahorita le diría Juan Manuel? Pues para usted sigue siendo su profe aunque ya no les da clases, aunque ya muchas ya veces yo a veces sí le digo Juan. Cuando no me hace caso sí le digo Juan. Cuando me hace enojar. Cuando me hace enojar. Hasta para nuestro cerebro es complicado. Ahora imagínate decirle a un papá, no, bueno, es que aquí dentro de la empresa no es su hijo o a una mamá. Aquí es el director de finanzas, aquí él es el director general. ¿Tú cómo le dices? En tu caso, ¿Papi? ¿A tu papá? ¿Papi? ¿Sí le dices papá? ¿Jefecito? ¿Le dices contador? Papá. Mi rey. Mi rey. Papá. Mi rey. Papá, ¿no? Pero a lo mejor interiormente Jefe. hay que estar trabajando en que te estás dirigiendo al director, en que te estás dirigiendo al rol que están viendo, porque si te vas a sentar a revisar números, no le vas a decir, oye, papá, pues fíjate que aquí nos fue mal, ¿no? A ver. Claro, bueno, director. en este caso ya, en este caso en particular, pues mi papá y yo ya somos socios. Entonces, sí, claro. Cambia un poco la situación. Ya se pueden hablar de tú. Exactamente. Ya nos podemos pelear más abiertamente. Oye, Brenda, ahorita, antes de que se me vaya la idea y no sé si Francis quizás lo traía en su pequeño menú que traía preparado para el día de hoy, pero... En su tesis. En su tesis. Leyendo tu currículum, me di cuenta que sigues activa dando clases. Entonces, una consulta. Mira, yo cuando estaba en secundaria siempre estaba esta típica pregunta de ¿qué van a hacer de grandes, no? Siempre las maestras, ¿qué van a hacer de grandes, no? Y fue secundaria, prepa, y yo recuerdo muchas veces que se decía, no, pues es que está el negocio familiar, o me voy a dedicar al negocio familiar, ¿no? Pero como que queda muy superficial esa frase y me quedó muy marcada, y sobre todo cuando estábamos preparando el tema para el día de hoy, que realmente muchas veces escuchamos mucho eso en la escuela, o por lo menos yo, y bueno, quiero creer que también los compañeros, ya que estuvimos en una escuela de negocios, que quizás sí se mencionaba mucho lo de la empresa familiar, pero no se abarcaba o nunca nos comentaban los profesores justamente el decirnos, oye, pues no es tan fácil. O sea, como que nunca se abría el espacio quizás, o no sé si de plano en el sistema educativo no esté contemplado, a pesar de ser una de las fuentes de generación de empleos, de dinero sobre todo. Que jamás nos dicen, no, pues es que mira,
no es tan sencillo como que tú vas a decir, sí, voy a seguir el negocio familiar y voy a ser director y ya, ¿no? Pero nunca nos hablan de las ventajas, de las desventajas, de todo lo que conlleva, por ejemplo, que es meramente a lo que tú te dedicas, este tipo de consultoría para que justamente se desarrolle de manera eficiente, ¿no? Como que siento que nada se queda ahí, se queda en una frase, vaya. No sé si Claro. tú en tus clases como que llegues a tocar más a profundidad, dado que estás en esa rama tan especializada, vaya. Claro, fíjate, en mi caso particular, yo imparto clases en profesional y maestría en 2 universidades que son del mismo sistema. Sí, sí, sí. En las 2 no doy clases de empresas familiares, doy clases de mercadotecnia y en la otra, el maestría les ayudo con su proyecto ya para titulación, ¿no? Oh, súper. Pero justo al inicio de este año, en las clases de profesional, pues ya sabes, el primer día la típica pregunta, ¿y qué carreras estudias? Para estar conociendo a los alumnos. Claro. Me dio mucho gusto, el grupo creo que eran como 30 alumnos, que 5 alumnos me estoy preparando para el negocio familiar. O sea, no dijeron voy a trabajar en el negocio familiar, me estoy preparando. No, bueno, yo les quise hacer fiesta, pero dije, a ver, ubícate, estás en la clase de marketing, el resto de alumnos van a decir, ¿y a mí qué me importan las empresas familiares, no? Claro. Pero sí les hice mención, te felicito, no va a ser fácil, vas a tener retos, pero hay formas que puedes optar para que el negocio se fortalezca. Qué bueno que vienes aquí a las clases pensando esto, cómo lo puedo apoyar en mi empresa. Y los alumnos al principio se me quedan viendo, yo normalmente siempre les paso mi semblanza, no sé si la habían visto o no, pero al final que me presento le digo, y por esto que me dedico a la consultoría de empresas familiares, es que les hago ese comentario. Claro. Yo comparto lo que comenta Zeca, a mí también los profesores, pues nadie nos habló de las empresas familiares y en mi círculo de amigos, algunos sí tenían empresas familiares, pero yo creo y me atrevería a decir, y a lo mejor estoy diciendo algo muy fuerte, pero si estoy en un error, ojalá los busquen ahí en el podcast y nos corrijan, ¿no? Ojalá. No estaba en nuestro sistema, no lo traíamos en el radar de decir, ay, las empresas familiares. Pese a Pues que es algo son- demasiado común en México. Pues Sí. la Sí, columna o sea, son vertebral em- de muchas Sí, sí. economías. Son empresas familiares, pero pues son igual que las que no son familiares. Y la realidad sí. es que pues tenemos ya un buen rato hablando de todos los retos y lo difícil que es poderlos sobrepasar para continuar con la empresa, ¿no? Hoy en día yo creo que eso ya ha ido cambiando un poquito. No sé si las universidades a rajatabla dijeron, pues la SEP nos pide esto y a esto nos vamos a alinear y mi programa es mercadotecnia y pues yo voy a hablar solo de mercadotecnia o solo de administración. No sé en las clases de administración si ahondaban esto, pero a mí cuando viví el proceso de buscar la universidad que me iba a ir de intercambio, pues busca con las que tengas similitud, ¿no? De lo que vas a cursar. Y yo empezaba a ver la plantilla curricular y veía no sé qué empresa familiar y yo decía, yo quiero tomar esa, ¿no? Y decía, pues no importa, voy con el profesor y hablo y les pregunto, oiga, pues no me va a valer su materia, pero puedo entrar. Desafortunadamente, en el tiempo que yo me fui, las materias de empresas familiares no se ofertaban en el siguiente ciclo. Entonces, me quedé con las ganas de tomar una clase, pero sí, o sea, yo creo que no está en el radar todavía. Yo sí trato de hacerlo. Ahora con lo que comentas, lo voy a hacer un poquito más sin importar. Y el maestría me pasa a la inversa. Ya son alumnos que están casados y que están buscando hacer negocio con la esposa o con la pareja. Entonces, pues también ahí les echo porras. Justo hace 2 semanas cerré el ciclo con un grupo y un alumno enfocó su proyecto de cómo abrir una sucursal de un restaurante que tiene la familia ya desde hace, me parece, 20 años, pero él ya tiene esa visión de crecerlo, Claro. de ir abriendo más negocios. Y me dio mucho gusto porque llegó a la sesión a presentar su proyecto y mandó a hacer tazas con el logo de la empresa y ya de alguna manera se están organizando y sí me dijo, maestro, la voy a buscar porque pues, estamos todos muy emocionados por abrir la segunda sucursal, pero vemos que no nos alcanzamos a entender porque uno es psicólogo, el otro es arquitecto Claro. y todos de alguna manera, como crecieron en la empresa, en el restaurante, mesereando y todo, le tienen cariño, pero a la hora ya que se sientan, oigan, vamos haciendo esto más grande, es donde empiezan a tener diferencias para ponerse de acuerdo. Sí, me Dije, imagino. mira, es normal, no se sientan ni mal ni menos, lo único que te puedo decir es no tomes
personal si tu hermano dice no, yo opino diferente. O sea, en la reunión igual y sí no llegan de acuerdo, pero de la reunión para afuera siguen siendo hermanos. No dejen que por alguna diferencia de opinión los separe, que eso es muy común, ¿no? Y hay ejercicios donde se llegan a dar cuenta eh, que el resentimiento viene de que desde que eran niños, es que a ti te Sí. hicieron fiestas grandes y luego contesta el papá, pues sí, porque en su momento era un solo hijo, el recurso estaba enfocado a él, la empresa nos iba bien y ya que llegaron los demás, la empresa andaba mal, no se podía hacer lo mismo, entonces, pero nunca se hablan esas cosas y nada más Se van guardando, ¿no? Y al se final van guardando llegan a ese punto exactamente. de quiebre justamente, y bueno, tristemente, a ser sinceros, que en esta parte ya de empresa salgan a la luz todo este tipo de cosas, porque justo como lo mencionas, me ha tocado ver con algunos conocidos que viene de mucho tiempo atrás y viene ese resentimiento y a veces nada más por esa frustración hacen cosas con tal de destruirse. Entonces siento que es una parte Claro. muy difícil de lidiar, ¿no? Es que más bien lo Y sacas en eso el momento dan- que no tendría que Que, ser, que, que ¿no? hasta a veces incluso parecía que además de tener un Exacto. consultor de empresa familiar, también eras un psicólogo Un familiar. psicólogo, O sea, claro. A porque- ver, perdón. Sí. Justo ahorita que comentas eso, y quiero aprovechar como justo llevar la conversación en ese sentido. Yo creo que a final de cuentas, y ya nos lo dirás tú, pero creo que a final de cuentas el principal diferenciador en cuestión de lo que va a ser la forma en que pasan las cosas en una empresa familiar respecto a una empresa tradicional con cualquier otra persona, es que las personas con las que estás haciendo negocio son personas con las que tienes una relación que va más allá de los 4 muros en los que estás en esa empresa. Y que pues, es una relación de otro tipo, mucho más profunda y con muchos sentimientos encontrados, que precisamente esa es la temática, que a largo plazo pues hay muchas cosas que se pueden empezar a no darte cuenta de cuáles son las fronteras entre una cosa y la otra. Y creo que a final de cuentas sí tiene mucho que ver con lo que decía ahorita Francis en la parte psicológica, porque debes de tener la posibilidad de entender pues ya la estructura de relaciones que se pueden dar dentro de la empresa, ¿no? Claro, y no sé si por ahí revisaron, pero la base de la empresa familiar la situamos en el modelo de los 3 círculos. Son 3 círculos que se relacionan entre ellos y entonces son 3 sistemas distintos, la familia, la empresa y la propiedad, ¿no? Entonces, ahorita abonando a lo que comenta Juan Manuel, no se pueden separar, o sea, no puedes dejar de ser de la familia, no puedes dejar de ser de la empresa, bueno, si lo decides de alguna forma sí, ¿no? Pero como empresa familiar tenemos que estar bien conscientes que tenemos esos 3 sistemas y el objetivo es hacer que de manera armoniosa los 3 sistemas funcionen y darle a cada uno de esos sistemas su espacio, su tiempo y su momento. Algo que me pasa mucho con las familias es que las reuniones familiares, llámese el Día de las Madres, la cena de Navidad, Año Nuevo, se vuelven unas extensiones de juntas que no se terminaron en la En la empresa. empresa. Sí, Entonces, ¿verdad? todo eso parece insignificante, ¿no? Y mi familia que tiene empresa familiar, bueno, más bien ellos, entre ellos son los que trabajan, yo estoy más en la parte estratégica y cuando necesitan consejos se los doy, pero en la parte operacional ellos son los que están ahí el día a día. Y yo he visto que les cuesta muchísimo trabajo. Yo creo que en los últimos 2 años mi hermano ha insistido mucho de, oigan, espérense, ya estamos en la comida. Sí. Oye, pero ¿qué pasó con el cliente, la factura, no sé qué? Y yo les digo, bueno, lo que pasa es que también son diferentes generaciones conviviendo y la generación de nuestros padres era trabajo, 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 trabajo hasta que el All sol day, se sí. oscurezca. Y nosotros somos de, ok, ya no se terminó esa parte o quedó algo pendiente, lo vemos el lunes, lo vemos mañana. Entonces, esos pequeños temas parecen muy sencillos de, "Ay, no pasa nada que te preguntes si pagó el cliente o no", pero la realidad es que sí, porque van mermando la convivencia de la Convivencia, familia y la empresa pues va como que tomando más poder, ¿no? Y como les digo, la casa se vuelve una extensión de la empresa y al reinversa. Luego quieren resolver en la empresa Temas los temas familiares. que quedaron inconclusos en la familia, entonces, o en la casa. Entonces, parece que es complicado, por como les digo, hasta biológicamente, ¿no? Pues el cerebro ve al hijo, el cerebro ve al padre, pero es ir trabajando en cambiar ese chip, ¿no? Hay una, digamos, chiste o anécdota que luego la compartimos mucho con las familias y es,
el día que decides despedir a tu hijo, le das las gracias de la empresa, pues como director de la empresa, pues lo dejas ir. Pero en la casa te acercas a él y le dices, hijo, supe que te despidieron, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, tienes que ir cambiando, pero es algo con lo que la familia y la empresa y desde el primer paso es trabajarlo en lo individual. Cada persona tiene que trabajar en sus propios retos de decir, ok, aquí yo soy el administrador, aquí soy el director, aquí, y allá somos pues familia, ¿no? Y es un trabajo que con la práctica y se va a lograr. Yo he visto familias que llegan y no es que no se puede, no es que nunca nos vemos, no es que nunca estamos en la empresa, nunca coincidimos porque mis hermanos tienen un horario y yo tengo otro. Pero cuando les abrimos todo este tema y les explicamos y empiezan a esforzarse un poquito, nos comentan o nos comparten sus anécdotas, dicen, bueno, hasta los nietos se acercaron porque antes decían, no, qué flojera, siempre hablan de la empresa familiar, ya la aborrezco y me estás diciendo que me va a tocar a mí entrarle también, no, desde ahorita te digo, regálasela a tus hermanos, haz lo que quieras con la empresa de tu familia, mamá, yo me mantengo al margen, porque ellos mismos se han encargado de dar esa proyección o esa imagen de que todo el tiempo es trabajo, ¿no? Y la generación joven dice, pues no, yo quiero divertirme, yo quiero viajar, tú ni siquiera puedes salir de vacaciones porque hay que estar al pie del cañón en la empresa como el abuelo dijo. Entonces, o tan simple que no te interese para nada eso, ¿no? O sea, igual esta empresa se dedica, no sé, al sector de restaurantes y sabes que yo realmente quiero ser, o sea, doctor y desde niño, ¿no? O sea, es como la parte de limitar si realmente te interesa este compromiso o si mejor dices, ¿sabes qué? Mejor que les vaya bien, los apoyo en lo que sea, pero yo me voy por otra parte, ¿no? Claro, porque lo que sí no vas a dejar de ser parte de la familia. Entonces, aquí en México sobre todo se da mucho, todos mis hijos son iguales, a todos los quiero por igual, todos me han costado lo mismo, les voy a dejar lo mismo en la empresa. Y de repente es cuando dice, oye, pero pues mi hermano es doctor, se la pasa en el hospital, en sus consultas, no tiene ni idea de la empresa. Y ahí es donde empieza a jugar la equidad y el ser justo, digo, ya son temas también bien profundos, pero yo lo que siempre les digo a los fundadores, ni los dedos de la mano son iguales. No, jamás. Entonces es sentarte a hablar con ellos y decir, mira, tú tienes tu consultorio, tus cosas, pues entonces esto es lo que te voy a heredar o lo que te voy a dejar. Y tú que sí estás en la empresa te voy a dejar esto o lo que sea, ¿no? Y hablarlo, pero a veces les da miedo y dicen, no, mira, mejor que se peleen ya que no esté. El día que yo me muera hay que vean ellos como si están contentos o no con lo que les dejé, qué bueno, y si no, yo ya no voy a estar, ya no nos voy a ver peleando. Pero la realidad es que para los que se quedan se vuelve complejo y lo ideal es que se hablen, se pongan las cosas sobre la mesa, que ese es el reto del consultor de empresas familiares, ayudarlos a poner las cosas sobre la mesa, como lo mencionamos ya, que se establezcan las reglas, pero sobre todo que se hablen de esos temas que prefieren irlos guardando en el cajón y que algunas familias, pues como Hoy Express, salen y causan mucho daño, y para otras se arman de valor y dicen, ok, vamos a empezar a sacar todos esos temas que los habíamos dejado por miedo a desarmonizar a la familia. Algo que es muy típico, sobre todo con las señoras, dicen, es que van a dejar de llevarme a los nietos el domingo. Yo ya le dije a mi esposo que si aguante, que lo aguante, que acepte las condiciones que él pone, porque yo no quiero dejar de ver a mis hijos. O sea, vean cuántas, ahora sí que me permitirá decir, estrategias y alimañas nos valemos los seres humanos para que se haga nuestra voluntad. Es más complicado de lo que parece. Creo que sí, el rol de un consultor familiar es demasiado... Sí, la verdad es que consultor sí. De empresas familiares. Empresa familiar, sí. Pero hay muchos esquemas, hay modelos. De repente sí hay familias donde le dicen, ¿saben qué? Sí, hay que ir con la terapia. Pero la realidad y la parte que yo siempre se los digo y a veces no les queda muy claro, va a haber confrontaciones, pero con ellos mismos. Y ya que ellos mismos acepten y resuelvan sus confrontaciones, entonces ahora sí, véngase familia y vamos a ponernos de acuerdo en los temas de la familia, de la empresa, de las vacaciones, de todo lo que quieran, ¿no? Pero pocas son las familias que deciden por ese temor, ¿no? Porque prefieren vivir en la armonía, aparente armonía que se tiene, y mejor que así se sigan yendo las cosas, pero la realidad es que eso no lleva a buen puerto. Yo que también, digo que en este caso parecía como si fuera... El hecho de evitar lo que es obvio es que al final la persona que se encuentra en la silla de arriba pues puede fallecer o puede tener algún accidente, ¿no? Entonces, en una investigación está viendo que mucha gente nunca, dentro de la planificación de las empresas familiares, bueno, como consultor,
es también ver la parte del testamento. Testamento en la empresa de decir, si me llega a pasar un accidente, si el día de mañana no estuviera aquí, ¿qué persona se quedaría con esto, no? Y realmente en una encuesta, no tengo ahorita aquí las cifras, pero muy pocas personas en México, muy pocas empresas en México tienen un portafolio, un plan de decir qué pasaría en dado caso de que la persona de la silla de hasta arriba falleciera. Que este sería el caso de la sucesión como tal, ¿no? Sí. Ahora, perdón, antes de ir a este punto, porque creo que también es importante, pero nada más terminando las ideas anteriores que estábamos tomando, esta parte que hablas justo como de no tener claridad, de a lo mejor no querer, justo estar pateando el bote por no querer sentarte con las personas a platicar y evitarte incómodo, ¿no? problemas, pues esas son las situaciones que a veces lo que terminan haciendo es creando peores problemas o haciendo que en un momento dado, cuando esa persona no esté, que normalmente es quien dice cómo se hacen las cosas, pues terminas llevando a situaciones extremas en donde la familia puede dejarse de hablar, ¿no? O a situaciones extremas, en otros casos que me ha tocado, por ejemplo, también conocer, en donde, pues sí, para empezar tienes a varios hermanos, hay quien está interesado en el negocio y quien no está interesado en el negocio. A veces el negocio ni siquiera da para tantas personas, pero ahí están todos metidos. Es decir, es un negocio que a lo mejor ya no le va como le iba en algún momento dado, no va a dar para mantener a todas las familias, pero a final de cuentas fallece el padre y se la quedan entre todos y entre todos están como llevando la empresa y pues no le da ni para uno ni para otro. Como no hay claridad en estas situaciones, me ha tocado, esas situaciones me habían platicado, por ejemplo, de una empresa en 2 empresas, así, eso ya son 2, en donde básicamente cada semana cambiaba el director. De CEO, ¿no? Sí, y cada semana le tocaba a uno de los hermanos dirigir la empresa y tenían Pero ir esto a dirigirla. era como un ¿Por experimento semana? para ver quién es el mejor o de plano para tener una así lo rotación hacían toda la equitativa. vida. Toda la vida ¿Funcionaba? Pues ya, digamos, ¿qué es lo que pasaba con la empresa? Era una empresa que realmente ya estaba como vendía algo o vendían cosas como muy específicas, pero el negocio ya ni estaba, te aseguro que ya ni era negocio, ¿no? y ya estaba estancado, pero era... Así como, eran pues puntos- hoy, esta semana tú lavas los baños. Ponle que no hacían eso, pero digamos, como si está la cabeza cambiando cada semana, en realidad no podías ni tomar decisiones ni hacer nada, ¿no? O sea, tomaban la claro. decisión que les Es que no- tocaba o les caía en su Es que semana, no hay un control de mando. pero no hay- fuera de eso no hay no, liderazgo. ¿no? Y son casos que llegan a veces a sonar bastante absurdos, pero es esa parte de a veces no tener la claridad de decir, ¿sabes qué va a pasar o puede pasar esta situación? Y creo que lo que tendría que pasar es esto, o definir cómo es que se debería de tratar en cada caso, ¿no? Claro, y te va a sonar como ahorita dicen las redes sociales, no está muy de moda la frase, parece chiste, pero realmente es anécdota. Yo también conozco una Ah, sí. empresa familiar donde son varios hermanos, alrededor de 9, y cuando hablamos con ellos, uno se sinceró y me dijo, mira, a quien pongamos de director lo vamos a tumbar. Y yo dije, ¿pero por qué? Porque ese puesto era de mi mamá es la que lo fundó, mi mamá es la que hizo esta empresa, mi mamá es la que... Entonces, ese puesto es para mi mamá, sí, pero tu mamá ya está rondando los 90 años. Entonces, obviamente, y su mamá un día dijo, ahí les dejo la empresa, háganle como quiera, y de los 9 hermanos, uno estudió química, el otro estudió psicología y los demás eran artistas, eran diferentes cosas y se peleaban por el puesto, pero más que el puesto yo creo que era el poder de decir, ocupo el lugar de mi mamá, ¿no? Eso Ese ego que también, ¿no? Es una lucha de egos. rodeaba, exacto. Y yo decía, a ver, se está escuchando lo que me está diciendo y sus demás hermanos son conscientes y aún así no pueden decir, ok, va a un lado los egos y hay que traer a alguien que sí nos pueda sacar adelante. No, les valió más el tema del ego, siguen siendo pues una empresa complicada y la empresa tan noble que sigue redituando no a la misma escala como en sus tiempos de bonanza, pero pues por lo menos sigue saliendo para los 9. Entonces yo digo, híjole, qué triste que no se escuchen, que se cieguen más por Sí. todos los temas que pueden haber alrededor, ¿no? Que ya lo hablamos, familiares, personales, psicológicos, etcétera, ¿no? Esas, digamos, es al extremo que puede llegar, pero cuando sí se ponen las líneas y se ve, como les digo, se vuelven valientes los miembros de la familia y dicen, va a doler, va a haber momentos complicados, pero sabemos que no es por ofender o por agredir a alguien, sino porque pues es lo que cada quien trae y respetar los sentimientos y las emociones, es cuando pueden las empresas organizarse y salir adelante.
100%. También a veces pasa cuando estas empresas familiares se vuelven las heroínas de la familia y empiezan a contratar a todos, ¿no? De que, ay, mi sobrino se quedó sin chamba. La benevolencia, pues, ¿no? Aquí vente, aquí te conseguimos algo, ¿no? Y de repente te vas El cargando la compadrismo. nómina y luego ya después no hay ni empresa ni Hasta se familia. inventan unos cargos o unos puestos ¿Sí? unas áreas, ¿no? Y como el área de desarrollo de ideas bastante creativas. El parte dos. desarrollo vegano. Ándale. Nada más con tal de Sí. tenerlos ahí, ¿no? Sí. Que también es triste porque pierdes enfoque, ¿no? Claro. No, y sobre todo eso, o sea, ya después llega algún punto donde esta persona pues obviamente tal vez no tenía un cargo relevante dentro de la institución y pesa más su pago Así que de lo totalmente. que realmente lo que está aporta, aportando ¿no? a Sí. la institución y Sí, es donde sí. empieza a haber más temas. Y Y también luego el está- exceso de flexibilidad. Exacto. Ay, No, compadrismo. y luego, y comentaba esta parte complicada de cómo corro a mi hijo, cómo corro a mi nieto, cómo corro a mi, no sé, A mi esposa, ¿no? a mi esposa, cómo corro a mi esposa, No, te van a mandar a dormir al sillón, ¿eh? Cuando hablamos de los familiares políticos, porque ese es otro tema, Aquel siempre yerno. yo les hago esa pregunta, oye, ¿qué tan conveniente? ¿Qué ¿Tú corres a tu opinas? suegro? Mi suegro me quiere, Eh, afortunadamente. Contratar por parientes políticos y yo les digo, vas a establecer un esquema para despedirlo, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil te va a ser? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar si ese pariente político se divorcia de tu familiar y el pariente político es muy eficiente Y es socio. y a lo mejor no socio, pero pues es alguien que aporta mucho Sí. a la empresa, Sí, ¿no? con O es valor. clave, Ujú. con valor, pero pues se divorció de tu hijo, de tu hija, entonces, Perdón. ¿cómo va? Y me ha tocado temas así donde, pues es que ya mis hijos se divorciaron, pero pues mi yerno sigue trabajando aquí, y dices, híjole, Y son que todavía temas le diga complicados. yerno, ¿no? Sí. Fíjate. Entonces, Claro. complicado. por eso es bueno establecer las reglas antes de Y que pase partir. cualquier conflicto. 100%. Y entonces ahí es donde las familias deciden, ¿saben qué? Tendré yernos muy talentosos o nueras muy talentosas, pero mejor que no trabajen en la empresa, ¿no? Mejor que se mantengan al margen. Y aún así es bien complicado, porque hay Claro. quien sí llega después de trabajar y le comparte a su familia, bueno, a su pareja, perdón, oye, mira, en la empresa está pasando esto y esto. Entonces ellos ya se sienten con La autoridad para opinar y entonces al día siguiente llega el familiar y dice, no, es que fíjense, saben que ya lo pensé bien, los que son bien honestos sí lo dicen, le platiqué a mi esposo, a mi esposa y pues obviamente a la familia así como, a ver, espérate, ¿y por qué tiene que opinar? Entonces eso también es irlo delimitando, son muchas cosas, pero al final entre ponerse de acuerdo, hablarlo y establecer las reglas es lo único que va a llevar a que se eviten los problemas a futuro, ¿no? Que justo ahorita que mencionábamos esto del yerno y el suegro y todo esto, me vino a la mente el caso de Arturo Elías Ayub, ¿no? Con su suegro Slim, que yo considero que les ha funcionado, ¿no? Quizás ahorita dijimos algunas cosas un tanto negativas, ¿no? Como que las separaciones y shalala, pero pueden salir buenas combinaciones, ¿no? Si justamente delimitamos desde un inicio tareas, responsabilidades, compromisos y sobre todo mantenerse sobre esa línea de respeto, creo que también pueden dar buenos resultados ese tipo de Y combinaciones, también una ¿no? ventaja de este rollo familiar, que de hecho creo que también es se da mucho en los judíos, es que al fin de cuentas todo el dinero y los activos van para la misma casa. Entonces, Va la para la ganancia misma canasta, para la vaya. misma canasta. Entonces, no es lo mismo decía, pues tiene un empleado que va para otra familia, a que todo este dinero pues va finalmente para la misma célula familiar. Y Claro. yo creo que una de las ventajas más importantes, ¿no? Como que también te compromete a decir, a ver, si en cierto punto yo voy a tener un beneficio de esto, Ujú. pues obviamente le voy a echar más ganas, ¿no? Como que voy a ser más comprometido. Obviamente es un punto de mucha madurez y de mucha conciencia entrar a ese equilibrio, vaya, ¿no? A lo mejor también, no sé qué opines, en este caso también hay una parte cultural importante, Sí. ¿no, Brenda? Sí. Y digo, cuando hablamos, por ejemplo, de los judíos, creo que hay una parte cultural muy fuerte. Muy arraigada, sobre ¿no? todo en temas de negocios y esto ya es una cuestión que hasta tienen, digamos, esas reglas que a veces pensamos de cuando empiezas una empresa familiar, ellos las traen muy arraigadas en general, ¿no? Sí. ¿Ellos cómo lo manejan? Y cómo son tan eficientes. Conozco poco, pero lo poco que conozco, alguna vez una persona que estudió mucho, estudió porque ya falleció, estudió mucho pues su palabra, por así decirlo,
tengo entendido que no es Biblia, sino es la Torah, que es lo equivalente a la Biblia en los católicos. Sí. Y me decía, es que ¿sabes cuál es la clave de los judíos? O era lo que él me compartía, que ellos se rigen bajo la palabra de Dios, o sea, ellos al final siguen esas reglas, entonces ellos ya traen esa idea dentro de todo su esquema y dentro de todo su bagaje cultural que hay que seguir unas reglas y hay que tener un orden. Entonces, si a mí me lo preguntas, yo creo que eso es lo que les da resultados, ¿no? El que tengan ese orden, ese respeto por, a ver, aquí está escrito esto y a esto nos vamos a alinear, porque si no, pues entonces pasa todo lo que hemos comentado, ¿no? Cada quien va sobre lo que cree, lo que piensa, lo que mejor le ha funcionado, y hay cosas que podrían funcionar y hay otras que no. Entonces yo concluyo que es eso, que ellos se rigen bajo ese tema, y que además es en el cual se desarrolla toda su cultura. Entonces, pues yo por eso concluyo que vemos judíos exitosos con empresas muy exitosas, y algunos que conozco no de cerca, pero pues veo que, o sea, la línea del padre ahí está marcada y la línea de los hijos también, y quieres entrarle, te vas a preparar, o sea, ahí como que tienen un poquito menos de dilemas, porque ya no es que mi papá quiera o no quiera, sino pues es a lo que se están alineando todos ellos. Ok, pero pues sí, definitivamente yo creo que esa parte también es importante, y como comentabas hace rato, a final de cuentas en nuestro país como que esa parte cultural o verlo desde antes como algo que puede ser natural, el tener una empresa familiar y entender todas las cuestiones con las que te puedas enfrentar, o que en la misma universidad ya empieces a darle un fondo o una enfoque en empresas familiares, no nada más en empresotas de repente, o en emprendimientos como de repente se hace, sino en entender cómo pudiera funcionar una empresa familiar. Yo creo que sería algo que ayudaría, ¿no? Que realmente se empiece a desarrollar más el tema de la empresa familiar y saber cómo es que se puede hacer esto de forma más sencilla. Ahora, pasando a esto, ¿qué es lo que tendría que considerar la gente cuando va a empezar una empresa familiar? ¿Qué le recomendarías tú de entrada si llega alguien y te dice, oye, es que voy a empezar un negocio con mi hermano, con mis papás, etcétera, etcétera? ¿Qué cosas les recomendarías de inicio? Yo lo que les recomendaría es pues establecer las reglas, o sea, Justo. que no se les olvide que son familia antes que la empresa, y más si apenas la están creando, ¿no? O sea, primero son la familia, entonces que se van a encontrar con que son diferentes personalidades. Algo que yo escucho siempre que estoy con las empresas familiares es, y sobre todo los papás, es que los educo igual, fueron a la misma escuela, les dieron clases los mismos maestros, sí, pero hay que entender que son personas diferentes. Yo puedo ser muy diferente a mis hermanos en cuanto a carácter, en cuanto a forma de pensar o analizar las cosas. Entonces, como que ya damos por hecho que somos de la misma familia, nos dieron los mismos castigos, los mismos valores, Como que entonces están todos al nivel, ¿no? funcionamos igual. Claro. Y no, la verdad es que hay quien es muy acelerado, hay quien es más metódico, hay quien es más analítico, hay quien le toma más tiempo tomar decisiones. Entonces, pues simplemente llevar eso, porque en el momento que logren establecer una dinámica donde se comuniquen, donde trabajen de una manera armoniosa, es de lo que los va a llevar a los éxitos, porque lo cierto es que como miembros de una familia se complementan. Entonces, qué enriquecedor es hacer un negocio con mi hermano, que él es muy analítico, que él es muy metódico, que él hace unos razonamientos como muy profundos de las tomas de decisiones, y yo que soy más activa, más, pues me dedico a la venta o me dedico más al tema que tiene que ver con la gente, y entonces ahí van uniendo lo mejor de los dos mundos, o la experiencia de los fundadores. Como identificar en qué área cada quien, o sea, en qué área cada quien es más bueno para irlo colocando, ¿no? Exactamente, pero sí entender que va a haber una diferencia de opiniones, porque Claro. no vamos a ver con los mismos ojos una misma situación, ¿no? Y eso, o sea, que lo tengan, que sí van a ver a lo mejor momentos complicados, pero al final de cuentas, pues que sepan que es parte. No hay una familia que le ha sido fácil desarrollar su Claro. negocio, Y por luego, diferentes temas, ¿no? claro. Ahí, y te iba a decir, y no sé si alguna vez te ha tocado pelear o checar esa clase de temas, que justo en el desarrollo o en la creación de la empresa se establece la estructura de esta misma con base a la estructura de la familia, ¿no? De que el hermano mayor es
un puesto arriba, el hermano de en medio, y muchas veces no se analiza, justo lo que comentabas, ¿no? Medio de realmente las habilidades que tiene cada uno, sino simplemente, no, es que es el hijo mayor, Ah, le la toca edad. esto. tiene mayor presencia, ¿No? más conocimientos, y ahí le van rascando cualquier pretexto, ¿no? Sí, Para no, mantenerlo. y si nos vamos con el tema de igualdad de género, por ahí un saludo a todos nuestros amigos de Sinaloa si nos escuchan. Ok. No, espérame, ¿cómo que las mujeres van a entrar a la empresa? No, no, ella, mira, Gerardo. ella se va a casar y se va a ir, no sé, ¿no? Con el marido o el novio que trae ahorita ni siquiera es mexicano, no sé, o sea, porque también existe esa parte, ¿no? Sí. Y hay familias donde dicen las mujeres, sí, yo estoy muy a gusto en mi casa, no me fui a la escuela, tengo maestrito, pero estoy... Y hay quien no, hay quien sí dice, quiero trabajar y en algunas ocasiones a veces tienen mayor preparación ¿Académica? las hijas, ¿no? Me acordé de un caso de una familia donde la hija estaba a cargo de las finanzas, eran 5 hermanos, 4 varones y ella, y el día que se casó, como son cristianos, su papá le dijo, mijita, pues ahora sí ya se va a su casa porque ahora sí hay que atender a la familia, Ay, no, primero qué los hijos y la escuela tan tan, pero entonces vamos haciendo una permuta, que se venga tu esposo a ocupar tu El lugar, lugar, ¿no? ¿no? Y entonces no les ha sido fácil, pero Wow. en conversaciones nos decían, nadie había tenido las finanzas tan al día y al 100 como las tenía mi hija. Y la hija dijo, bueno, pues si vamos a seguir recibiendo lo mismo, pues tienes razón, papá, ya me desarrollo como mujer y me hago cargo de mis hijos. Y de repente decía como que sí se me antoja regresar a la empresa, pero luego pienso en estar en las dos partes y digo, ¿para qué me hago pedazos? Mejor me quedo en una, ¿no? Entonces, eso también vislumbrarlo, ¿no? Que puede suceder y que se hable, porque al final de cuentas, pues creo yo que hay una etapa donde pues sí, los hijos necesitan que esté la mamá más al pendiente, pero ya que están más grandes, pues la mujer puede regresar, pero sí me he topado con esos casos que dicen, no, las mujeres no entran, forman parte de la empresa, no las sacan así tajantemente, pero no están en la operación, no están en el día a día, y hay familias que dicen, no, pues no me interesa, pero luego también dicen, es que a mí me da pena porque como estoy tan descomunicada de la empresa, pues llegar a sentarme con el de las finanzas, con el de la contabilidad y que me expliquen cómo está la empresa, pues a todo le voy a decir que sí porque no estoy involucrada, ¿no? Claro. Familiarizado. De hecho, Entonces, pues sí, es todo un tema. Sí. sí, quizás suena un poco absurdo el ejemplo que voy a dar, pero me remontó un poco el comentario a esta serie de Club de Cuervos, ¿no? Que justamente te muestran esta pelea del hermano y la hermana, que justamente la hermana es quien está más preparada para tomar la presidencia, pero es un reflejo del triste machismo que aún seguimos viviendo en el país, donde él dice, bueno, ¿tú por qué vas a ser presidente si yo soy el hombre y tú qué vas a saber, ¿no? Tú vete a tu casa. Y justamente le dejan el trabajo más rascuacho y más feo por no dejarla sin nada. Entonces, pues, al final de cuentas demuestra que ella es la persona ideal para ser el presidente y que, digo, es un tanto absurdo, pero a fin de cuentas termina siendo el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Claro. Sí, así es, y hay algunas familias donde hay más arraigo o está la contraparte, el matriarcado. También, Sí, vemos que el empresario, también me tocó aquí en Jalisco ver un tema así, donde de repente en una situación dice el dueño de la empresa, ¿sabes qué? No me había dado cuenta que le cedí a mi nuera el lugar que le quité a mi mujer. Y pues cuando escuché eso dije, a ver, espérame, ¿de qué estamos hablando? Me dice, es que ella venía y cambiaba las órdenes en producción. Si nosotros estábamos con tal producto, ella llegaba y decía, no, dejen, empiezan a producir esto. Ella no sabía si teníamos compromisos con clientes o lo que sea. Y entonces le dije, ¿sabes qué? En la casa tú manda lo que tú quieras, en la empresa danos chance, ya como nos organizamos con la administración, con ventas, y fue complicado, casi les cuesta el matrimonio. Lo aceptó, pero entonces llega la nuera, o más bien llega una chica muy capaz y se hace novia de uno de los hijos, y el señor se le hizo fácil pues empezar a pedirle consejos, ¿no? Entonces cuando le externamos, oiga, está pasando esto, él solo cayó que inconscientemente se dio un lugar que él mismo había pedido pues desplazar, ¿no? O sea, realmente no nos damos cuenta, no nos es muy fácil. Tenemos a alguien de confianza, mira, bueno, hasta para decidir colores, marcas, nombres.
cuando dices, espérame, pero pues no tiene nada que ver. Entonces sí hay que estar muy al pendiente de eso, muy conscientes de tener los roles bien claros para que no haya confusiones, porque se pudieran imaginar el mensaje que se mandaba en esa empresa hacia el resto de colaboradores, que en aquel tiempo eran como 150. Entonces, claro que todos los colaboradores veían a la nuera como, híjole, ni la voltees a ver feo porque a lo mejor por un desagrado de ella, hacia ella nos pueden correr o nos puede costar la chamba. Cuando, pues no, o sea, simplemente se aprovechan las circunstancias y también confunden mucho eso a los colaboradores. Sí tengo amigos que me dicen, ya no quiero trabajar en la empresa familiar porque no les encuentran la forma y agarrar su dinámica, ¿no? Ya no sé si trabajo para él o para ella. ¿Para o para quién este carambas, cuate, no? ¿no? Sí, porque imagínate, en ese caso lo que concluía el mismo empresario decía, imagínate si mis colaboradores o la gente de producción le dice que no a mi mujer. Ya cuando yo llegaba y bien enojado les decía, ¿por qué no hemos podido surtir o por qué me está hablando el cliente que su pedido no está listo? Decían, pues es que vino su esposa y muy inteligente, ¿no? Dicen, mejor de pelearme yo con la esposa que Sí, mejor sí. se pelee el señor. Ya no me voy a ¿no? meter al ruedo, ¿no? Que se arreglen ahí ellos. Así es, pero la realidad es que esto que hemos hablado, quizá yo quisiera mencionarlo como es en lo que hay que poner atención, Claro. ¿no? No todas las empresas van a funcionar así, pero esos son los puntos álgidos o los puntos rojos que hay que poner atención para tratar de evitarlos si de repente vemos que algo no está funcionando. A ver, poner atención y decir, mira, es que esto puede ser lo que esté desorganizando pues a la empresa, ¿no? ¿Hay algún consejo que le pudieras dar a, no sé, bueno, igual a nuestros oyentes, alguno que esté emprendiendo o que ya tenga una empresa familiar? Yo creo que, sobre todo, no sé, hago como match en todos los puntos que hemos dado y creo que un común denominador es la dificultad de separar lo que se ve en casa, lo que se ve en la empresa y lo que se ve... Con la amante. También. Pero, bueno, creo que ahorita ya hablamos de delimitar reglas, pero yo creo que al final termina siendo también esta parte emocional, que pues digo, somos seres humanos y también, por ejemplo, en ese caso somos familiares, también podemos ser parientes cercanos, etcétera. Pero cómo, además de tal vez poner roles, porque muchas veces podemos poner reglas, pero esta parte emocional, digo, también termina a veces hasta pasándose un poquito, poniéndose por encima, ¿no? Entonces, ¿tú tendrías algún consejo respecto a alguna historia que te haya tocado de, no, pues lo mejor que aconsejo es que se hagan de esta manera? Claro, pues una alternativa que puede ser, porque luego comentan, es que sabes que empiezan a calentarse los ánimos en las salas de juntas y no llegan a nada o alguien se enoja y se va. Algo que les pudiera funcionar, si ese es el caso, no, o sea, temas ya muy específicos, pues entonces no se vean en la empresa, reúnanse en un café, en un restaurante, en un lugar, porque también ahí le estamos mandando una señal a nuestro cerebro diferente. Nos sentimos muy cómodos en lugares donde ya nos sentimos familiarizados. Y por ejemplo, claro. Una sala de juntas, pues normalmente tiene una misma forma, ¿no? Hay a las orillas de la mesa hay una cabecera. Entonces siempre se la dejan al dueño. No, pues es que ahí va el de mayor rango, ¿no? Entonces el simple hecho de salirnos de ahí ya nos está poniendo en otro contexto, ya nos ayuda a pues ponernos en otro mood también, porque incluso es un ejercicio que hacemos cuando empezamos a ver que llegan a las juntas una tras otra, que normalmente las hacemos con con un mes entre una y otra, y se sientan en el mismo lugar desde el primer día. Cuando les decimos, cámbiense el lugar, dicen, pues, ¿por qué no? O sea, hicimos algo malo. Es como su zona de confort, ¿no? Y de refugio. Exacto, es que desde ahí empezamos en la zona de confort. Entonces, buscar estos espacios donde nos van a obligar a guardar la compostura, si somos de esas familias que se suben de tono y que les cuesta trabajo mantener su emoción y explotan y terminan ya hablándose más fuerte o lo que sea, pues en un lugar público como que ya nos va a ser un poquito más complicado. O frente a los empleados que vean esa como desestabilidad, también ellos les puede causar. Sí, es un impacto, ¿no? Esa es la otra contraparte, los empleados empiezan a tomar ventaja. Mira, entonces la señora tiene más poder sobre el dueño, pues voy y le pido a ella el permiso, el dinero prestado, lo que sea, ¿no? Y entonces, si no están bien organizados, hay una familia en Sinaloa que me tocó conocer, ahorita que mencionaban lo de los 2 directores, que literalmente son 2 directores, ¿no? Pero ellos ya se dividieron la chamba. La operación es tuya, la parte administrativa es mía.
Y entonces empezaron a identificar que decía alguno de los empleados, pues voy a ir a pedirle permiso a este. Y él contestaba, lo veo con mi hermano. O sea, ellos siempre comunican con los colaboradores que entre los dos se ponen de acuerdo. Pues está muy bien. Hay cosas que uno decide y ya nomás le cuenta al otro, y hay cosas que sí dicen, oye, a ver, ven, mira, me está platicando esto, el empleado, pero entonces la comunicación es que hay un mismo punto de partida, Sí. ¿no? A pesar de ser dos, o sea, siempre hay esta comunicación y toman una decisión juntos, ¿no? Que no es lo más recomendable porque siempre tiene que haber una cabeza, o sea, siempre tiene que haber quien dirija. Son contadas las empresas que yo podría decir que funcionan así. De esa manera. Ellos les cuestionábamos, oye, y la siguiente generación que ya está entrando, de hecho ya van en la tercera generación, que ya están entrando a la empresa, y decían, pues sí, o sea, que mi hijo y el hijo de mi hermano queden al frente de la empresa, pero también tienes un sobrino, entonces ahí como que, ¿cómo va a estar este esquema, no? Entonces, y les cuestionábamos a los hijos y decían, pues yo la verdad estoy bien a gusto en mi área, que soy capital humano, el otro estaba, me parece que en desarrollo de las tecnologías. Dice, si a mí me preguntas ahorita, yo no quiero la dirección, yo estoy muy a gusto en el área que estoy, en el puesto que estoy. Entonces también decíamos, qué maduro. ¿Qué onda con esa parte, no? Y el sobrino en el área comercial decía, no, pues yo a todo dar con las comisiones. Vendo y gano lo que, ahora sí que la meta que yo me ponga. Entonces, cada familia debe establecer su código, su forma de trabajar, y sobre todo entender que pues buscar la manera de proteger o de blindar a la familia. Hace un tiempo hablaba con un amigo y me pedía consejos, ¿no? Oye, ¿cómo le hago? Es que mira, él no trabaja con su familia, pero decía, ¿cómo puedo hacer para que mis hermanos se comuniquen mejor o de alguna forma? Tú como consultor, ¿qué haces? Digo, la verdad, el papel del consultor es blindar a la empresa de la familia, porque al final quien va a vulnerar a la empresa es la familia. Y me daba la razón, le digo, ya sé, suena muy fuerte, pero es la verdad. Me dice, no, es que lo estoy viendo con mi propia familia. Es cierto, tenemos que buscar mecanismos que nos ayuden a protegernos para que el día de mañana, si alguien se desorbita o se sale de la línea, no afecte tanto a la empresa o no se pierda, ¿no? Pero ese es el consejo, que busquen las formas de poderse poner de acuerdo. Si es que ese es el caso, hay fundadores que no toman en cuenta la siguiente generación, que eso también no es tan recomendable, porque el día que ya no esté, pues dicen, no aprendí a tomar decisiones, ¿no? Entonces, es ir encontrando su forma. Pueden de alguna manera apoyarse de los consultores, que va a sonar a comercial, pero he tenido casos donde me dicen, es que compramos un libro que diga en 7 pasos haga su protocolo, ¿no? No pudimos. Le digo, pues no, porque no es una guía, no es como que llenar los huecos de un machote, es vivir el proceso de ponerse de acuerdo. Sí, además no siempre es algo generalizado, ¿no? Cada una tiene su aspecto en específico, cosas muy esenciales y especiales de cada entidad. Entonces, pues obviamente si estamos llenando o nos estamos informando de cosas muy generales, pues no vamos a llegar a nada. Sí, cada empresa es un mundo y cada familia más. Claro. Para eso consulte a su consultor del local. De confianza, claro. De confianza. Y empiecen con retos pequeños, no sé, pónganse de acuerdo, si es algo de la empresa y que no afecte mucho, no sé, el cambio de la decoración de la sala de juntas, algo así sencillo, ¿no? Y luego ya irse moviendo hacia la familia. Entonces pueden ir probando con esas pequeñas dinámicas. Claro. Quisiera pasar justo también por los temas que comentabas ahorita hacia el tema de la sucesión. Pensando, digo, normalmente a veces esto la gente lo empieza a ver hasta mucho tiempo, o ya cuando estás muy avanzado, hay una situación ya complicada, o cuando de plano alguien fallece, ¿no? Pero creo que a final de cuentas esto tendría que ser un proceso que se tome en cuenta, si se puede, desde el principio, ¿no? En el sentido de poder ir viendo cuál es el camino que tendrán que recorrer las personas y el resto de los familiares, precisamente para buscar tener a alguien que pueda ser la cabeza de la empresa en un momento dado, y que las cosas se vayan acomodando pues de una forma un poco más orgánica, ¿no? Sí, definitivamente. A veces me preguntan, oye, ¿cuándo es un buen momento para planear la sucesión o armar el protocolo? Desde el momento que tú como fundador estás considerando suceder tu empresa a una siguiente generación,
pues ya velo haciendo, ya velo preparando, porque no nada más es el dejar por escrito, es también preparar tanto a la empresa como a la familia para que se dé este relevo. En algún momento leí el caso de LG, para que tengan nada más ahí como un dato y que les pueda servir un ejemplo. LG, cuando su director decidió retirarse, lo planeó 10 años antes de su retiro. No dijo, Wow. oye, ya en un mes me retiro, ¿no? Y en esos 10 años perfiló a 3 candidatos. Entonces, él dividió por etapas y por tiempos y decir, miren, narran ahí en la lectura que desde el inicio, pues él tenía como el favorito, ¿no? Es que este es el que le veo más madera para que se quede en la dirección. Y pasando el tiempo, acercándose ya por el año 8, año 9, terminó decidiéndose por otro. Entonces, lo que sí, con la idea que quiero dejarles es aquí, no es muy, no es, toma tiempo plantear una sucesión, ¿no? Y sobre todo prepararlos. Y otra cosa es, algunas, son pocas las empresas familiares que yo he conocido que están preparando más de un sucesor, porque lo cierto es que nadie tenemos la vida comprada. Conocí a una empresa familiar donde eran 3 hermanas, la mayor rondaba como los 25, 27 años y ya se estaba perfilando para la dirección y le pasa un accidente que casi le cobra la vida. Entonces dice, en ese momento la familia reaccionamos y le dije, papá, no puedes nada más apostar a que yo voy a ser la directora. Me está yendo bien, me estoy ganando la simpatía de la gente, su confianza, porque aparte era una industria muy varonil, me parece que era algo con tema de ingeniería automotriz, algo así. La chica se había preparado, había estudiado ingeniería y todo, pero le dijo, no, papá, o sea, no me sentía a gusto, me preocupé muchísimo y he conocido otras familias donde desafortunadamente por temas de salud o algo fallece el hijo. En ese caso particular, cuentas, contratos, muchas cosas estaban a su nombre y como no habían tenido una organización, pues ya se pueden imaginar la lata de hacer los cambios y todo este tema. Entonces, sí es bien importante en la sucesión no nada más perfilar a uno, sino perfilar a varios para que cualquier situación la empresa no quede vulnerable ante una situación o percance inesperado, sobre todo, ¿no? Que obviamente si tenemos un cambio de estafeta tan abrupto, pues es porque no se esperaba, pero prepararse. Definir qué características. Había una familia que cuando definíamos el perfil del director decía que sepa jugar golf, sea miembro de la familia o no, pero que sepa jugar golf, porque en nuestro giro de negocio es donde cerramos las negociaciones, en los campos de golf, no en las oficinas, no en las empresas. Entonces, Claro. desde definir el perfil hasta ir preparando al sucesor y también preparar la transición de la empresa para que no llegue esto de, no, si ya no está el fundador o el dueño, pues no quiero tratar con nadie, ¿no? Porque me siento especial y soy cliente ya de muchos años. Entonces, que tenga todos sus grupos de interés, colaboradores, proveedores, clientes, bancos, todo. La confianza de que el sucesor o a quien están dejando, pues está totalmente preparado. Y eso lo agradece mucho el entorno, ¿no? Claro. Parece que en las instituciones bancarias hacia allá apuntan, ¿no? Que ya empiezan a solicitar el gobierno corporativo, los protocolos, la institucionalización, la profesionalización de las empresas para acceder a los instrumentos bancarios que ofrecen, ¿no? Claro, claro. Fíjate que ahorita me acordaba de otra anécdota, justo también de una amiga que le pasó que en un momento dado se empezó a involucrar con el negocio familiar y lo que le pasaba de principio es que llegaba justo, hace rato decías, llegaba alguien, un cliente ya regular y le decía, oye, pero es que quiero hablar con el señor. No, pues el señor no está, ¿no? Y luego le decía, bueno, ya le hacía todo, ya no le quedaba de otra, lo atendía, obviamente buscando atenderlo bien y todo. Y luego llegaba con el tema de que decía, bueno, pero es que el señor siempre me hace mi descuento y etcétera, etcétera, y es que me lo tienen que hacer, ¿no? Y justo como esas situaciones en esta parte de la sucesión y de poder traer a veces, que creo que también esas son las circunstancias que se dan, probablemente la generación que viene abajo, si esta sucesión se dio bien o incluso por temas hasta pues de los tiempos,
seguramente pueden ser personas mucho más capacitadas, porque a lo mejor el papá les pagó una universidad, a lo mejor él no tuvo la posibilidad a veces ni de ir a la universidad o de tener la misma capacitación, y en cuestiones de capacitación pueden ser bastante capaces, pero el tema de a veces no darles el know-how de ciertas cuestiones del negocio y saber cómo pasarlo a la siguiente generación también termina siendo un problema, porque justo el tema con el que se encontraba mi amiga era, pues llegan y me preguntan cosas y de repente me dicen, pero es que siempre me hace descuento, pero es que esto y lo otro y aquello. El problema es que a veces la persona, y justo lo hacía dentro de su papel, pues muchas de estas cosas las hacía de forma lírica, ¿no? O como le caían o como lo hacía. Entonces, ¿cómo les sabía qué descuento dar si era una cuestión que a lo mejor era muy subjetiva en cuestión de cómo estaba haciendo un descuento para una persona en particular? Y parte de a veces el tratar de entenderlo, pues es tratar de pasar esa información a la siguiente generación para que lo entienda, ¿no? Y que también sería parte de poder permitir que el negocio en ese sentido también se sienta familiar con sus clientes, ¿no? Que no se pierda esa, pues quizás ese sello distintivo, ¿no? Que pudieron llegar a tener primeras generaciones o personas que estuvieron encargadas durante mucho tiempo y que llega esta nueva ola y de repente dicen, oye, pero pues es que el trato era distinto, oye, pues, incluso desde los mismos, no sé, el enviar, por ejemplo aquí que es un despacho contable, no sé, enviarle el regalo a fin de año a tus clientes y de la nada toma el lugar alguien nuevo y se pierde todo eso, pues también vas perdiendo clientes. Y les mando un kit de sorpresa, ¿no? Sí, bueno, son cosas que tienes que saber cómo cuidar. Sí. Claro, ¿no? Y al final para mí, regresándonos al inicio, o hace un momento mencionaban las ventajas. Esa es una ventaja para mí muy única en las empresas familiares, porque ese charm que se generan en las empresas familiares, ese trato, de esa cercanía, no lo dan las empresas que no son familiares. Entonces ahí hay una ventaja muy fuerte sobre los competidores cuando en el entorno tenemos empresas no familiares. Entonces, es que tienen rotación de personal, ¿no? Y pues no tienen esa filosofía. Exacto, y que me ha tocado conocer familias donde dicen, no, es que en la empresa desde con mi papá que empezó, nada más a un cliente a un proveedor, perdón, se le pueden deber 2 facturas. Entonces, pues dices, oye, qué padre, que te apuras para pagarme, para poderme pedir más, pues quiero más clientes así, ¿no? Porque siguen como pues esas reglas no escritas con las que se desarrolla el negocio, ¿no? Y son muy leales a la forma como trabajó los fundadores, a honrarlos, ¿no? Porque les pesa llevar el apellido, les pesa ser parte de la familia y todo eso pudiéramos ir haciendo una lista de beneficios. Realmente, al final del día, yo veo más ventajas de ser una empresa familiar que las desventajas. Que no es fácil, que va a ser complicado, que va a ser todo un reto, sí. Como en pues todo. La vida no es, exacto, la vida no es fácil y para mí, a la inversa, es muy bonito trabajar con las familias, ¿no? O sea, decir, claro, trabajo con mi papá, trabajo con mi mamá, hacemos esfuerzo con los hermanos, digo, ya lo vimos en la cultura judía, ¿no? Si les está funcionando muy bien a ellos, pues obviamente que acá también puede funcionar, sí, pero sabiendo sortear y sobrellevar los retos que se van a venir, porque lo que decía ahorita Juan Manuel, ¿no? A lo mejor el fundador no fue a la universidad, o si fue a la universidad, seguramente no terminó la universidad con una computadora como las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones todo lo eficientamos porque tenemos más equipo que nos ayuda. Exacto, yo a la inversa lo pienso. Yo no hubiera podido terminar una carrera universitaria, una maestría, una tesis sin computadora. Yo le pregunto a mis papás, ¿cómo le hicieron ustedes? Pues con la máquina y escribías a mano. Y yo decía, para mí no es pensable, ¿no? Entonces es combinar lo mejor de los dos mundos al final de cuentas, creo yo. Esa también podría ser otra sugerencia. Perfecto. Bueno, pues vamos con las conclusiones. Katzin. Investigue. No, un pequeño chiste local. Sí. Pues sí, ¿no? A fin de cuentas hay que investigar. Investiguen. No, creo que retomando, y creo que en el punto en el que más hicimos hincapié en este capítulo, dejar todo claro desde un inicio. O sea, si tenemos la idea, si es un negocio que va empezando, ok, tenemos la idea, vamos a sentarnos, vamos a hablar claros, vamos a ser francos, vamos a ser sinceros, vamos a ver qué va a hacer cada quien, en qué proporción, y si ya es un negocio en marcha, y creo que no está de más, y no creo que sea necesario que justamente cuando estén los problemas,
acudan a alguien como tú, ¿no? Que aunque vayan bien las cosas o lo que o los que piensan que van bien, aún así tener asesoría no va de más. Entonces, mi recomendación es que busquen un consultor. En este caso, pues, ojalá y Brenda pudiera darnos su contacto eventualmente para que justamente se redireccionen con ella. Y que sea como un método de detección y no llegar hasta el momento de la corrección. Entonces, que funja como esas dos partes en cómo se presenten los casos, pero no está de más tener una opinión de alguien que sea experto, porque nadie nace experto y menos con la familia, ¿no? Perfecto. Héctor. Creo que lo platicamos al principio, creo que contamos o dijimos muchas historias de terror en este podcast respecto a las empresas familiares. Sí, ya nos volvimos de terror. Y como dices, o sea, creo que al final, obviamente todo tiene su dificultad. Creo yo que nada que no valga la pena de verdad es fácil de conseguir. Y creo que, como comentabas, es no solamente, o me gusta esta idea de promover el emprendedurismo, pues no solo en México, sino pues en todo el mundo. Y pues una empresa familiar es, digo, ya ahorita platicamos y yo me quedo también mucho con que son al final la columna vertebral de muchas economías, no solo emergentes, sino en todo el mundo. Sí. Ahorita tuvimos el dato de que era el 62% de las empresas de México, algo así. Híjole, tengo demasiada información. Bueno, comentamos el dato al principio. Sí. 65%, creo que sí. Y creo que también eso es para nosotros un abrir de ojos. Sure. También creo que para nuestros oyentes tal vez de oídos. Pero, sobre todo, el conocer, el informarse también. Pero sobre todo a perderle el miedo, ¿no? Y creo que también lo hemos platicado antes de que, igual y hacer negocios con tal persona o así, pues termina habiendo conflicto de intereses, pero si tienes la inteligencia emocional como para separar. Y la madurez. Y bueno, la madurez también, pero como para separar las cosas que se ven en casa y que se ven en la empresa. Creo que tienes todo como para ser no solamente una buena institución, sino también pues crecer a futuro en todas esas áreas, ¿no? Entonces yo me quedo con eso. No le tengan miedo a emprender, no le tengan miedo a crecer. Y si ven la capacidad o el potencial en las personas que no solo rodean tu comunidad, sino también están dentro de tu hogar, creo que se pueden hacer cosas muy, muy padres, ¿no? Carlos. Bien. Pues yo haría como un recuento de todas las ventajas que mencionamos. En este caso, claro, sí hay muchos motivos por los cuales decidir no hacerlo, pero también hay muy buenos motivos para decidir iniciarse, emprender o desarrollar, ¿no? Si tienes quien nos escuche, si tiene una empresa o sabe que su papá asumió una empresa, que pierda ese miedo de decir, híjole, es que es muy complicado, es que es imposible crecer, es que puede que la familia se descomponga, que terminamos al final peleándonos en la Navidad por los terrenos. Entonces, es bueno sí saber que en México sí tenemos bastantes ejemplos a los cuales podemos mirar. Tenemos, por ejemplo, Chedraui, Soriana, Grupo Carso, Maseca, Bimbo. Pero si nos vamos incluso aquí en Querétaro, tenemos a Grupo Fomento Queretano, que es una empresa embotelladora, que es una empresa familiar. Tenemos Gas Nieto, que es distribuidora de gas licuado. Grupo Diexel, que es el dueño del periódico M Querétaro. Transformex, Aleso, Información y Tecnologías y, bueno, muchos otros más. Sí, teniendo las herramientas, teniendo el conocimiento, podemos pasar de una empresa pyme a llegar a primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. De todos estos puntos, diría que, en primer lugar, podríamos concluir en delegar roles y jerarquías organizacionales, separar la casa y el trabajo, tener reglas y políticas de comportamiento. También, en este caso me llamó la atención tener aparte de un consultor de empresas familiares, también un consultor de familiar, o sea, como un psicólogo familiar. Antes que todo, tener un buen ambiente y armonía familiar primero, porque si esto no se arregla en casa, en el trabajo se va a ver mucho peor. También tener una capacitación constante en las habilidades. Si tú sabes que tu hijo, en efecto, no tiene las habilidades y las aptitudes para ese cargo, bueno, pues capacítalo, ¿no? Ten cursos. Si sabes que, bueno, estudiaste algo que nada que ver, pero te quieres meter de lleno, pues nunca está de más aprender. Siempre está la capacitación abierta para poder resultar como sus alumnos, que tenía alumnos que se capacitaron y fueron a una escuela para mejorar, ¿no? el negocio. Usar la confianza como oportunidad.
sin usar la confianza como una oportunidad, sin dejar el compromiso, ¿no?, de lado. Otro que también noté aquí, pues también echarle un vistazo a los judíos, que hacen una chamba excelente en esto. Y por último, siempre tener a un consultor de negocios familiares, y en este caso, que este consultor te cree un plan personalizado para tu familia, y decir, bueno, no te aprendas las 7 claves del libro que compraste aquí en el portón, sino más bien tener un plan personalizado y siempre tener a un consultor de cabecera que te pueda decir o llevar de la mano a través de todo tu proceso de negocio. Perfecto, gracias. Brenda, para cerrar con broche de oro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues voy a tomar aquí lo que decía Héctor de las estadísticas. Yo cuando hice mi tesis encontré algunas estadísticas y sobre todo para alentar, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando. El 60% de las empresas en el planeta son familiares. Wow. Y el 90% de las empresas en Latinoamérica son familiares. Entonces realmente es una estructura muy fuerte, muy consolidada a diferentes niveles, a diferentes pues ahora sí que esquemas, ¿no? Y economías. Entonces, realmente vale la pena que las empresas familiares se esfuercen ahorita con todos los comentarios que dicen, ¿no? De prepararse, de tener esa apertura, de apoyarse del consultor. Yo quisiera cerrar con el comentario de cuál es la labor de un consultor de empresa familiar. Ayudarles a la familia que tiene empresa a ver lo que ellos no pueden ver. Como son parte del sistema que ya hablamos, de empresa, familia, propiedad, no ven realmente lo que está sucediendo. A veces dicen, no, es que pues nosotros nos llevamos muy bien, como cualquier otra familia, tenemos nuestros temas, pero como ya están inmersos, no se percatan de las situaciones. Entonces, claro, como consultor nos toca, a ver, se están dando cuenta de esto que está sucediendo, se están dando cuenta de esto y otro, y al final eso les va a ayudar a tomar las decisiones, porque los que conocen a la familia y los que conocen a la empresa son ellos. A diferencia de una consultoría de otra especialidad, el consultor de empresa familiar no llega y dice, mira, a partir de ahora sí, así funciona tu familia y tú vas a hacer esto y tú, porque eso sería fatal. Si les ha tocado ese tipo de consultores, pues no va a dar resultados, porque una familia no se parece a otra, ¿no? Como lo hemos mencionado. Claro. Entonces, por el contrario, como bien lo mencionaron, prepárense, infórmense, pidan ayuda, no están solas las empresas familiares, y de alguna u otra forma tratar de las cosas que no están funcionando, buscar la manera de enmendarlas, de corregirlas, de ajustarlas para que la empresa se fortalezca, la familia se mantenga unida y obviamente perdure, trascienda y se logre la sucesión, ¿no? Creo que a lo largo de la sesión ya estuvimos hablando de muchas cosas, pero como les decía, yo veo más oportunidades, más pues obviamente más privilegio ser una empresa familiar que en una no. Ya para cerrar, también en algún momento leí en alguna investigación que hicieron en España que mencionaban a los colaboradores, oye, ¿tú estás a gusto en una empresa familiar? Sí, prefiero estar en una empresa familiar que no familiar, porque sé que se van a esforzar porque la empresa no cierra, y en una no familiar, en el día que ya no sea negocio, lo cierran. Entonces, realmente hay muchos beneficios, hay muchas bondades, hay mucho que trabajar, pero no es imposible. Ya vemos los 100%. Casos con más de 200 años, ¿no? Entonces, emocionada, claro, si me quieren contactar, ahí me pueden ver, buscar o encontrar en mi LinkedIn como Brenda Reynoso, y encantada de poder apoyar. Eso es a mí lo que me mueve en esto, y doy gracias a que el camino y la vida me haya llevado aquí a la consultoría de empresas familiares a fortalecer estas empresas familiares, porque no nada más es la familia que está al frente y que da la cara por la empresa, sino es todo este grupo de personas que laboran y que son el sustento de más familias, ¿no? Entonces, para mí, desde ahí viene mi aportación a la sociedad, que ayudando a este grupo o a los dueños de la familia, se permea hasta la sociedad de su entorno donde se desarrolla la empresa familiar. Sí, y muchísimas gracias por la invitación. Me encantó la charla hoy con ustedes. Sí. Felicitarlos porque creo que su proyecto y su podcast pues deja mucho a todas las personas que lo escuchamos con los diferentes temas que abordan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Pues bueno, el tema de hoy bastante interesante. Creo que a final de cuentas yo lo que dejaría aquí es que las empresas familiares son complicadas, pero
uno tiene que encontrar la forma. Creo que la base está en la comunicación, en tener reglas claras, en ser empático y ser sincero, sobre todo también. Y muchas de estas cosas las necesitas para las empresas normales, pero aquí mucho más porque hay otras cosas en juego dentro de lo que estás poniendo, más allá de, en un momento dado, solo dinero o solo tener un socio como pudieras tener en otros casos. Entonces aquí sí debemos de saber bien en lo que nos estamos metiendo y lo que puede implicar. Para las personas que a lo mejor no están o no tienen una empresa familiar y que siguen estudiando, creo que también es importante que empiecen a ver la manera de perfilarse, porque seguramente pudieran llegar a terminar trabajando para una empresa familiar. Entonces creo que es importante que vayan viendo la forma de entender mejor cuáles son las empresas familiares, cuál es el tipo de situaciones con las que pueden encontrar, porque también pudieran ser ustedes en un momento dado llegar a una empresa familiar. Y si se capacitan de la forma correcta, pues tener suficientes herramientas para ayudarles y hacerse alguien de valor precisamente en este tipo de empresas que, como ya vieron, es un porcentaje importante de las empresas que existen y donde ustedes pueden aportar algo. Y pues bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós, bye. Chau, chau. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.